¿Para qué? Si total a día de hoy se consiguen votos a nivel tweet, a nivel TikTok. Ahora mismo la política no es una batalla por el argumento y por la lógica, es una batalla por introducir mensaje, cosa que es una batalla muy legítima. ¿Para qué van a hacer un discurso totalmente lógico, argumentado, hilado? Si total eso no va a servir para nada. Que los trabajos que tienen los inmigrantes en muchas ocasiones son los que no quieren los nacionales. Y están malviviendo en condiciones pésimas de trabajo muchos inmigrantes con trabajos que no quieren hacer los nacionales. Esa es la realidad. Si quieres ir en unas listas, tienes que ser obediente y decir lo que dice el gran líder, y si no, no vas en las listas. Eso no es un periodista. Pero vamos, bajo ningún concepto, un periodista te puede decir eso. Bajo ningún concepto. Pero luego hay muchos que actúan así también. Eso se llama activismo. Eso se llama activismo. A nivel de formas, tampoco es periodista. Un periodista jamás te va a ir detrás de una persona metros delante, digamos, corriendo detrás de la persona con un micrófono. Mira, una persona está en su derecho a responder si quiere o si no quiere. Un político está en su derecho a responder si quiere o si no quiere. No le puede obligar nadie a responder a una persona. Hola, muy buenos días a todos. Estamos en otro episodio más de Opiniones Cruzadas Podcast. Esta vez estamos con Hugo Pereira, que es politólogo, licenciado por la USC. Exacto. Es periodista, colaborador en Es Diario, en Radio Televisión Española, La Gallega, Sí, varios sitios. en la televisión de Castilla y La Mancha, en un montón de lugares, ¿no? ¿Qué tal? Bueno, pues un placer. O sea, normalmente soy yo el que hace las preguntas como periodista, ¿no? Pero en esta ocasión también me toca estar detrás de las preguntas, ofreciendo respuestas. Y bueno, pues encantado, un placer, Antón, Sos Antón, un placer. Por cierto, para mencionar lo que te dije que lo iba a mencionar, son compañeros, Claro. mi padre y Hugo, en el Termómetro. O termómetro. Exacto. Que es un programa de La Gallega. Exacto. Que va como un tiro, por cierto. Sí, no, En va audiencia. muy bien, ¿eh? Como De un hecho, tiro. yo flipé el otro día Con unos porque... presentadores de Number One Pero vamos, y con unos colaboradores, compañeros, un programón. todos magníficos. Le mandamos un beso a todos. un programón, desde luego. Nos lo pasamos además muy bien, Muy ¿eh? bien. Muy bien. Joder, O sea, pero va muy bien, ¿no? Porque ahí no le voy a meter una puya a RTV, pero RTV no tiene publicidad. El Termómetro tiene 5 minutos o 6 de claro. publicidad. Bueno, a ver, RTV sí que tiene patrocinios, eso, ¿Sí? eso evidentemente, o sea, luego patrocinios tanto propios de la cadena, donde se promocionan los programas, como también luego, efectivamente, algún tipo de, tal anunciante patrocina este programa. Los patrocinios sí que se pueden tener en RTV, no publicidad, para no competir con las privadas, y yo creo que RTV hace muy bien en competir en audiencia. O sea, yo siempre lo digo, ¿es televisión pública? Claro que sí, pues por eso tiene que ser la mejor. Entonces, a mí, esto que me digan, no, es que hay que poner documentales, hay que poner cosas, en fin, que no interesan a nadie. No, pues con más motivo, es la pública, está bien que compita en audiencia y a partir de ahí que ofrezca sobre todo contenidos de calidad, que creo que lo está haciendo ya, vamos, a la vista está en la audiencia. O sea, por las mañanas, mañaneros, vamos, lidera en tantas ocasiones, ¿no? Y luego yo creo que en las diferentes franjas horarias está teniendo mucho éxito RTV, con lo cual es televisión pública, desde luego, tiene que ofrecer servicios de calidad. Y está bien que compita en audiencia, y luego está muy bien también que las privadas evidentemente compiten en audiencia entre sí y también con la televisión pública. ¿Y cómo pasaste de ser, justo al acabar Ciencias Políticas, periodista? Pues a ver, yo siempre me gustó la comunicación. O sea, yo desde que era muy pequeño siempre cuento la misma anécdota. Yo tenía el típico micrófono de reportero con su antiviento y con su cubilete y me grababa con la webcam del ordenador, ¿no? Cuando tenía esos 12, 13 años, haciendo de periodista. A mí se me encantó la comunicación, ¿no? Pasa que a la hora de estudiar la carrera, hablando con amigos periodistas, me dijeron, oye, es mejor que te especialices en algo primero y luego como segunda carrera que hagas periodismo. Estas cosas que siempre te dicen, ¿no? Que al final cada uno tiene que estudiar lo que quiera, al margen de lo que haya, porque al final si uno estudia y se dedica a lo que quiere, a lo que le gusta, ¿no? En la medida de sus posibilidades, porque a veces, en fin, pues por desgracia, ¿no? Uno no se puede dedicar a lo que ha estudiado o a lo que quiere. Pero bueno, pues eso, yo siempre me gustó siempre la parte política del periodismo. Yo cuando era pequeño no veía Los Simpson, veía La Sexta Noche. Yo veía La Sexta Noche siempre, ¿no? Y entonces, claro, ahí fui poco a poco aprendiendo, digamos, la política, leyendo y demás. Y dije, bueno, pues me quiero especializar en política, en el periodismo. Y entonces estudié ciencia política y ahora, pues eso, me estoy planteando como una carrera estudiar efectivamente periodismo. Qué joven que es Hugo Pereira. Bueno, tengo alguna cana ya, ¿eh? Lo de ver las estas, yo pensé que iba a decir, yo veía La Clave, ¿no? Que era bueno, de no, Balbín, pero que era... ni claro, idea. La Noria en su momento en Telecinco también era un programa interesante, sí, de análisis político. Sí, sí, hay muchos.
Y bueno, te quería preguntar, para ir ya un poquito al grano, vamos a Qué nervios. desmenuzar la política española. Sí. Eres el primer politólogo que tenemos por aquí, Bueno. así que bueno, eres la persona Dejaré el listón que... bajo, pero bueno. No, esperemos, no creo, Esperemos que no. esperemos que no. Esperemos que no. No creo que vayas a defraudar, pero bueno, sí que es cierto que el podcast de momento lo hemos enfocado bastante en política, Ajá. pero no hemos tenido ningún experto en ciencias políticas. Bueno, hemos tenido a Bastos, Sí, que bueno, él es profesor que de por política. supuesto es un experto Claro. y además yo lo admiro bastante intelectualmente. Es bastante respetado Sí, en claro. todos los Bueno, aspectos. es un académico al margen De su ideología. de su ideología, de las opiniones que pueda dar y tener, es un académico, es profesor titular en la USC, ha escrito muchos papers, muchos, digamos, papeles de investigación y, bueno, en fin, es una persona muy respetada en el mundo académico también, claro. Ujú. Y aparte, Miguel Ángel Bastos, un buen amigo nuestro, ¿no? Y mío personalmente, es una persona que, independientemente de lo que opine y puedes estar de acuerdo o no de acuerdo con él, siempre motiva sus opiniones. Y eso es muy te importante. pide que leas de todo. O sea, él en sus clases nunca te pide, oye, léeme a Hayek, léeme a Mises, léeme a Rothbard. No, léeme a Hayek, a Mises, a Rothbard y a Karl Marx. Entonces, a partir de ahí te conformas tu opinión, pero siempre informadamente. O sea, tú al final, si te puedes leer a Mises, a Rothbard, a Hayek, a Karl Marx, a quien tú quieras, pues efectivamente eres comunista, pues perfecto. O si eres libertario o liberal, según, o anarcocapitalista, según en las dimensiones que tiene, ¿no?, el espectro liberal, digamos, y anarquista, pues oye, conforma las opiniones que tú quieras, pero siempre de una forma informada, ¿no? Y yo creo que esa es la base al final del aprendizaje del conocimiento y de que cada uno se vaya conformando su punto de vista, ¿no?, sobre las Que cosas. eso yo creo que es algo que no se fomenta tanto hoy en día y para mí es fundamental, ¿no? Yo me acuerdo, de hecho no sé si te acuerdas tú, yo el primer libro que compré de política fue el Manifiesto Comunista. Sí, bueno, es Y lo típico. compré a la vez que... Está muy bien, Sí, para sí. leerlo, desde luego te da una perspectiva también de ese momento, de la revolución industrial en su momento, con lo cual a partir de ahí yo creo que es interesante. Luego, No, y establece típico- conceptos que aunque estés en contra de sus ideas Claro. son bastante buenos, como el tema de la plusvalía. Claro, claro. Bueno, Que que es son conceptos un- económicos que se Ujú. usan a día de hoy y que Karl Marx, como sociólogo, es uno de los sociólogos más reputados de los últimos tiempos, eso sin lugar a dudas. Entonces, a partir de ahí, pues yo creo que efectivamente introduce muchos conceptos en El Capital, luego también en su libro, en el Manifiesto Comunista un poco menos, ¿no?, pero luego ya en El Capital sí que introduce conceptos muy interesantes a nivel económico. Yo creo que luego el problema de Karl Marx es que omite el factor humano, fundamentalmente, que Pero- se centra en una economía idílica, pero que Convierte a la omite- persona en un activo del que Estado. que omite en algunas ocasiones la influencia, digamos, incontrolable que tiene el factor humano. Y el factor humano, pues, tú le puedes hacer un producto que parece que está genial hecho y demás, y no gustarle. Entonces, el ser humano, pues, no lo compra. Y Que tú has ojo, invertido trabajo, tiempo y demás, y no lo compra. Bueno, pues es que ahí está, digamos, la capacidad decisoria, ¿no?, del consumidor y, por tanto, en fin, la libertad, ¿no?, de los individuos y ese poder que se dice que tienen los individuos, ¿no?, en la economía. Hay un dicho que dice que soy el mejor, tengo el mejor producto, pero no me lo compran. Pues eso es el factor Entonces, humano, ¿no?, a que lo creo mejor que se eres omite tan en algunos bueno, análisis. No tienes tan buen producto, Claro. porque si no te lo compran La nadie, tienes economía, un problema. la economía es que no es una ciencia exacta. No, es una No, y matemática. muchas veces el precio no lo determina la oferta y la demanda solamente, sino claro. factores culturales, preferencias, modas. El precio, al final, el precio no solamente es un número que nos arroja información, en este caso al productor, ¿no?, fundamentalmente. Y al final el precio lo que muestra es la demanda, ¿no?, del consumidor, si quiere o no ese producto. Bueno, está siempre el típico ejemplo, ¿no? Tú si vas por la calle e intentas vender una botella de agua a 20 euros, no te la compra nadie, por aquí, por Madrid o por Galicia, por donde sea. Vas al desierto, tienes una botella que falta agua, tienes una botella de 20 euros y te la compra el que sea, si tienes ese dinero. ¿Por qué? Porque en ese caso el consumidor tiene esa necesidad de comprar ese producto y quiere ese producto. Y luego aparte de ahí pues hay muchos conceptos económicos como la elasticidad, si es inelástico, si es elástico, y con eso se juega a la hora de conformar el precio, ¿no? Ni más ni Pero menos. volviendo a lo que estábamos hablando antes, ¿tú consideras que en estos momentos la gente que está en política, o por lo menos un sector importante de tú que estás en el Parlamento y que lo sigues diariamente, En el Congreso, en ahora el Congreso, secas, que en se el llama. Congreso? Es verdad, que lo cambiaron. Congreso a secas, Ya no pero es Congreso de los no a Diputados. secas, Bueno. a secas no viene en el nombre, es Congreso solo. De Congreso a secas todo el mundo. Vamos a llamar Congreso a secas ahí. No, Congreso solo. Pero si realmente tú ves que
los políticos, sus señorías, motivan lo que dicen o tienen un argumentario, es decir, la formación ha bajado. Pero ¿para qué lo van a tener? Para que si total a día de hoy se consiguen votos a nivel tweet, a nivel TikTok, a nivel, es decir, ahora mismo la política no es una batalla por el argumento y por la lógica, es una batalla por introducir mensaje. Cosa que es una batalla muy legítima, pero al final, a día de hoy, es 1 minuto para TikTok, 1 minuto para, en fin, para redes sociales, 1 minuto para los informativos y el titular de turno que tenga que coger el resto de medios, porque, en fin, hay una gran cantidad de información que tratar, hay una sobredimensión de la información y no se puede tratar, digamos, lo que diga un político en 1 hora y media de discurso, no se puede tratar, digamos, con la paciencia que requeriría realmente, pero es que hay tal cantidad de información que al final un periodista pues se tiene que ceñir a lo más importante, con lo cual, ¿para qué la lógica? De verdad, lo digo, no lo digo porque esté bien y por aplaudirlo, lo digo porque yo soy muy realista. ¿Con qué lógica? Yo soy muy realista en los análisis. O sea, ¿para qué? ¿Para qué van a hacer un discurso totalmente lógico y argumentado, hilado? Si total eso no va a servir para nada. No, y hay va a gente servir para que conseguir de votos. muchos partidos... Eso es el problema. En su momento, en la época de transición, no hay más que ver los debates que están grabados en la época de transición, claro, había altura, había altura, y te podían hacer, en fin, un debate de 1 hora y media y igual te calzaban ahí en los medios de comunicación, pues 15 minutos del debate en cuestión, pero es que ahora a día de hoy es que no hay tiempo material digamos, para poner digamos, pues esas declaraciones. Pero no con lo crees cual, que eso conlleva un alejamiento enorme entre el representado y el representante. claro, sí, desde luego, pero es que al final el representado también pide eso. O sea, una persona ahora mismo está en TikTok. En TikTok es un vídeo cada minuto, para arriba, para arriba, para arriba, pasando. O sea, los propios representados, los que votamos, han demandado eso, no solamente a nivel político, sino que en todos los niveles. En todos los niveles han demandado esa inmediatez, esa rapidez, ese consumir vídeo, información, inputs, cuanto antes y en el menor tiempo posible. Bueno, pues eso es, evidentemente, la comunicación política. Yo como politólogo, si tuviera que asesorar, que nunca hice trabajo de asesoramiento, pero si tuviera que asesorar a un político, le diría, oye, hay que calzar el mensaje, y el mensaje es una frase. Mensajes cortos, El mensaje Twitter... es una frase, 2 frases como mucho. En 2 frases tienes que lanzar lo que tú quieras lanzar, y el resto es paja, que no va a interesar a nadie. Eso lo han ni entendido tan siquiera a los periodistas. Porque los periodistas al final se van a centrar en el objetivo final del mensaje y en lo que se quiera trasladar, como es lógico, porque no se pueden tratar 28.000 temas de información al día. Entonces, al final hay que ceñirse a lo importante y a lo prioritario y a la clave. Con lo cual, a partir de ahí, pues la comunicación política, los asesores políticos se han adaptado a los tiempos actuales, y los tiempos actuales demandan eso. ¿Hay una desconexión entre representado y representante? Desde luego que sí, pero también por motivación del representado, que ha cambiado sus hábitos de consumo audiovisual y de información. Eso lo entiende muy bien gente, por ejemplo, bueno, ahora se me ocurre más del espectro ideológico de la derecha, como Trump. Bueno, Bukele es de izquierdas, no es de derechas, es de centro-izquierda. Pero aquí hay que diferenciar el mensaje más corto que estamos hablando de ya decir populismo y mentiras. Bueno, pero... Yo creo que el caso de Donald Trump es paradigmático, el populismo. O sea, a día de hoy se estudia populismo, que populismo al final... El populismo es un fenómeno muy interesante de estudiar, analizar, y no es tan sencillo como decir lo que la gente quiere escuchar. O sea, el populismo al final también tiene una connotación, pues en fin, más de autoritarismo, cargar contra tener un discurso, ¿no?, de cargar contra las élites, en muchos casos infundado y que es una mentira, ¿no? Porque además Trump, por mucho que cargue contra las élites como buen populista, contra la casta, no sé qué, es también parte de la casta. Entonces, en fin, una cosa son las mentiras y el populismo, y eso desde luego es totalmente reprochable en política, que nos mientan a la cara, que tergiversen un mensaje, que intenten colarnos cosas que no son. Por ejemplo, está muy típico en la extrema derecha, ¿no?, el mensaje de es que los inmigrantes nos quitan el trabajo. Bueno, en fin, la población inmigrante en España, no hay más que los datos, no creció exponencialmente como nos hacen ver, y mucho menos nos sacan el trabajo a los nacionales. Más que nada porque es que los trabajos que tienen los inmigrantes en muchas ocasiones son los que no quieren los nacionales. Y están malviviendo en condiciones pésimas de trabajo muchos inmigrantes con trabajos que no quieren hacer los nacionales. Esa es la realidad. Con lo cual, o sea, una cosa son los mensajes cortos, adaptarse, digamos, a la brevedad que pide digamos, el espectador y el individuo, y otra cosa ya es calzarte ahí, en fin, mentiras, tergiversando la realidad para conseguir un rédito político electoral.
Siempre diferentes. se ha incumplido la palabra en política, siempre. O sea, eso es algo Sí. que lo han hecho la mayoría de los políticos, desde Chávez hasta Rajoy, pasando por prácticamente todos, ¿no? Pero ahora se ha normalizado muchísimo el tema de mentirle a la gente a la cara. Y queda bastante igual. Con el tema de Trump me refería a que gente como Trump, gente como Bukele, gente como Milei, que a lo mejor en momentos puntuales, sobre todo Milei y Bukele, pueden tener un discurso más largo, más desarrollado, más incluso técnico, A ver, se comunican principalmente por Twitter y por frases A ver, cortas. yo creo que hay diferencia, por ejemplo, entre Trump y Milei, por No, ejemplo. no, radical. Milei al final, que podrá gustar más o menos, yo no entro en la cuestión, en fin, ideológica, pero hombre, es profesor de universidad. No, no, la diferencia es radical. Es un académico, es economista. Pero me refiero a la forma de Claro. comunicar Sí, sí, desde en luego. corto. Sí, no, desde luego. A ver, la forma de comunicar al final, cada uno encuentra la fórmula que vende. Pero que insisto, usen la forma de comunicar, que usen las formas que quieran, pero al final yo creo que hay que exigirle a nuestros políticos, eso desde luego siempre, que no nos mientan. Es decir, que hagan, digamos, lo necesario, sobre todo ya en el mensaje, ya luego que incumplan la palabra, que eso al final lleva pasando toda la vida en política, pues bueno, pues es el pan nuestro de cada día, que incumple la palabra. La han cumplido todos los partidos políticos de todas las ideologías diferentes, pero lo que sí que hay que exigirle es que no traten de colarnos, digamos, mentiras en sus discursos Pero políticos. ¿tú no crees que si el sistema electoral se modificara y los representantes, perdón, tuvieran que dar No, tener una cierta vinculación explicaciones? al programa electoral. Por ejemplo, en Inglaterra, un diputado inglés tiene un distrito Claro. y ese diputado tiene una oficina parlamentaria. Esa oficina parlamentaria, pues un día a la semana, tiene que estar allí presente y todos sus conciudadanos pueden, una vez que se anotan, hacerle preguntas, todo eso. Aquí ni un concejal te recibe a veces. Es decir, Bueno, es que la diferencia es absoluta, porque esa persona sabe que cuando va a pedir el voto, como no cumpla lo que dice, no le votan. Sin embargo, en España, por el sistema que tenemos de partidos políticos, que a lo De mejor lista en única. la transición pues, estuvo bien y a lo mejor era necesario, hoy se han convertido en unas oligarquías en las cuales manda uno. Bueno, y punto. la Algunos- ley de hierro de la oligarquía, como decía Robert Mitchell, ¿no? El politólogo, pues efectivamente, pero ahí en el Reino Unido, por ejemplo, por seguir con el ejemplo, no hay esa disciplina de voto. O sea, el ¿Dónde? diputado Perdón. en Reino Unido, por ejemplo, no hay esa disciplina de voto. El diputado de turno responde efectivamente ante sus electores, no ante, digamos, lo que diga su partido político. Aquí en España hay sanciones, están estipuladas en todos y cada uno De los partidos. de los reglamentos de los partidos, está estipulado la disciplina de voto. Hay sanciones, se prevén sanciones a aquellos diputados que incumplan o políticos que incumplan el mandato del partido en cuestión. Con lo cual, a partir de ahí es que es muy difícil. Yo creo que lo primero que cambiar, y eso no es parte del sistema electoral, porque eso está, la disciplina de voto está dispuesta en los reglamentos de cada partido político, ¿no? Cada partido político tiene sus reglamentos, en sus estatutos, exacto. De cada partido político, pues ahí está previsto, ¿no? Y está regulado la disciplina de voto. Entonces eso no es tanto el sistema político es más la circunscripción, es más la fórmula electoral, es más la barrera legal, esos son todos esos componentes, ¿no? del sistema electoral. Pero esto al final es una cuestión de regulación de los partidos políticos. Y aquí en España se ha instaurado la disciplina de voto, con lo cual eso, en fin, los políticos al final no responden realmente ante sus electores, sino responden ante su partido en primer lugar y luego ante sus electores. Que me hace gracia porque se prohíbe en teoría el mandato imperativo, ¿no? Y hay juristas que lo interpretan de una manera que a mí me parece escandalosa, que es que dicen que no, la prohibición de mandato imperativo se refiere a que la gente no puede exigirle al diputado nada. Pero realmente, vamos a ver, si un líder de tu partido te obliga de facto o te coacciona enormemente para que tú votes algo, Bueno, tú ahí estás... no vas en las listas. Bueno, Bueno, a ver, esto te olvidas de carrera política. A ver, el acta de diputado es individual. Sí, No, no, eso, sí. eso para empezar. O sea, a un diputado, en fin, no se le puede, por mucho que estén los estatutos del partido político, como estoy diciendo, no se le puede imponer, obligar a que vote tal cosa. Entonces se expone una sanción por parte del partido político, sí, pero desde luego hay que entender y decir que el acta de diputado es individual. El caso, por ejemplo, de Ábalos. Ábalos lo han hecho del Grupo Parlamentario Socialista, pero sí en el Congreso, está en el Grupo Mixto. Con lo cual es el acta es individual de cada partido político y nadie te puede echar de ese acta. Nadie, ningún partido político. El tema es que, por ejemplo, tú no te puedes luego, si te echa el partido tuyo porque no has cumplido con las expectativas del partido, con la disciplina de voto, tú no puedes presentarte en solitario como diputado.
Bueno, entendido. para conformar un partido político tienes que tener una estructura primero. Claro. O sea, tienes que tener una serie Pero de... no puedes hacer una campaña pero individual organigrama- como diputado para que, No, claro. para que te Pero voten. el problema que yo le veo yo aquí a los partidos políticos y que se han convertido en un problema bajo mi punto de vista, y yo siempre he defendido la participación política y creo Claro, que tuvieron es fundamental en una su democracia. función, pero yo creo que han dejado de un lado primero la autocrítica, segundo, han dejado de un lado también lo que es la participación, por mucho que digan de primarias y todo eso, está muy, muy, muy controlado. A ver, Tú es que eso lo aquí, viviste bien, ¿eh? aquí al final, como digo, aquí en España pues tenemos esta disciplina de voto que yo creo que ya va siendo hora de abrir ese debate en España y decir, oye, está muy bien que un político sea del partido de turno, pero eso no implica adhesión absoluta a lo que propugna el líder en su momento. Me refiero, por ejemplo, al caso de Paje y Pedro Sánchez. Paje tiene una actitud crítica y vemos, hombre, que todo el aparato del partido nacional está yendo en contra de una persona que, en fin, que está haciendo una actitud crítica sobre algunas cuestiones que está haciendo el partido a nivel nacional. Y de Felipe, que Yo es un gran creo, histórico. y yo de Felipe, que es un histórico, hombre, yo lo que creo es que efectivamente, primero, respetemos los históricos de cada partido político, que el PSOE es un partido fundamental en la historia de España, con 140 años de historia, y a partir de ahí, pues hombre, respetemos a los críticos, máxime a un Felipe González que ha estado en la época de transición muy dura, instaurando el estado del bienestar que tenemos a día de hoy en estos momentos, y a partir de ahí, en fin, respeto. Y luego, hombre, es que Paje tiene mayoría absoluta en Castilla-La Mancha. Es el la comunidad más fuerte. el varón socialista por excelencia. Que desde PSOE Nacional estén criticando abiertamente a un Paje que sí, que está teniendo una actitud crítica contra algunas cuestiones concretas de lo que está haciendo Pedro Sánchez, pues en fin, yo creo que se está perdiendo mucha democracia interna en los partidos políticos. Porque además la crítica es destructiva, no constructiva. No es una crítica de, oye, pues me parece que te estás pasando, que esto no beneficia al partido. No, es una crítica aparte, a matar. El Partido Socialista, bajo mi punto de vista, ha roto un principio básico que es el principio del control del poder. Es decir, el poder tiene que estar controlado. Y los poderes en el Partido Socialista se controlaban en los comités federales. Comités nacionales, por ejemplo en Galicia, claro, o en otros sitios. Sí. Y esos están totalmente abandonados. Es decir, aparte, yo que provengo de ahí, ¿no? Y que sé bien de lo que estoy hablando, y que no voy a hablar mal. Que para el que no lo sepa, estuvo durante muchos años militando 20 y pico años y participando activamente. Y con algún cargo también, tanto orgánico, no público, porque nunca me he presentado a unas elecciones. Pero el Partido Socialista y cualquier partido tiene que tener un contrapoder, y el contrapoder hay que ejercerlo. Y la gente, el Comité Federal es el sitio. El Comité Federal, si tú vas al Comité Federal para aplaudir y para decir qué bueno es mi líder o eres el puto amo, como dijo alguno, no vayas, no vayas, vete porque tienes que ir al Comité Federal y porque estás cobrando por esto, porque vives del partido, o por lo menos de tu representación, pero no vayas a decir nada, estate callado y no digas nada. Es decir, a los comités federales se va a debatir, hacer autocrítica, a debatir, a hacer democracia, que eso es lo que es la democracia, y bajo mi punto de vista, y como yo creo que mucha gente, incluso que viene del progresismo, pero del otro lado también, es decir, me da igual, es decir, es transversal, es decir, yo creo que aquí tú, si quieres ir en unas listas, tienes que ser obediente y decir lo que dice el gran líder, y si no, no vas en las listas. Es decir, entonces, claro, esto al final te aleja totalmente de lo que es la representación, de lo que es el representado, y al final estamos donde estamos, es decir, con un descrédito peligrosísimo y donde los populismos de un lado, de otro, van a intervenir y van a aparecer, y después nos vamos a quedar como está pasando en toda Europa. El Partido Socialista, por ejemplo, en Francia, ha desaparecido prácticamente. En Italia ha desaparecido prácticamente. Bueno, pues alguien tiene que hacérselo ver con respeto a la política de que tenemos que... Pues nos sirvió hasta aquí. También aquí hay muy mala oposición. No creo que desaparezca... Pero en fin, yo lo que creo es que el PSOE al final... copió de una forma incoherente las malas artes de los partidos de derecha. Los partidos de derecha siempre fueron mucho más centralistas. Siempre. Fueron mucho más... Vox directamente, por ejemplo, no tiene democracia interna no tiene ninguna. Siempre históricamente fueron mucho más verticales. Centralistas. Los partidos de derechas que los de izquierdas. El PSOE siempre hizo gala de su federalismo. Incluso a nivel autonómico. En fin, habla... Comité Nacional. Bueno, pero incluso hasta diciendo, oye, y yo con eso estoy de acuerdo. O sea, hay que avanzar en España hacia un Estado federal.
Yo creo que es la evolución natural de España. Es decir, estamos en un régimen, o sea, un país con comunidades autónomas. Es un invento español. Es un invento español. Esto no han contentado a nadie. O sea, no han contentado ni a los centralistas ni a los federales. Creo que España, su evolución natural es hacia el federalismo de verdad. Al más puro estilo Alemania, al más puro estilo Estados Unidos. Entonces, descentralización, siempre, evidentemente, una columna económica, una columna vertebral, evidentemente, en cuestiones nacionales de seguridad, por ejemplo, educación, si cabe, sanidad, y a partir de ahí el resto, cada comunidad autónoma que tenga esto que pide la financiación singular. Sí. Yo creo que no tendría que ser singular, tendría que ser financiación, un cambio, sentándose, eso sí, todas las comunidades autónomas, sentándose, con las todas, cartas encima de la mesa y con las todas las comunidades autónomas, no haciendo nada bilateral con ninguna comunidad autónoma, tampoco con Cataluña. Ni con País Vasco, ni con País Vasco. Privilegios todas los fueros. Claro, en la Constitución. Pero igual a todos. Pero en fin, yo claro que creo que hay que cambiar el sistema de financiación. Claro que lo creo, está anticuado, no lo siguiente. Y ya no funciona para las exigentes actuales. No, y además... Entonces, y singularidad, claro, lo hay en todas las comunidades autónomas. Castilla y León, Castilla-La Mancha, por su condición más de ámbito rural. En fin, luego todo el Mediterráneo, Andalucía, Galicia, todo el norte, en fin, tienen singularidades todas y cada una de las comunidades autónomas. No tendría que ser financiación singular con ninguna, tendría que ser financiación, un cambio del sistema de financiación, todas las comunidades autónomas, y a partir de ahí que efectivamente las comunidades autónomas sean las que regulen sus propios impuestos y den una parte para el conjunto, ¿no? A nivel de solidaridad. Tú que estás en el Parlamento, ¿no? Y que, bueno, que estás tocando todos los días pues a políticos, hablas con ellos, hablas en privado, seguro. Bueno, tocándolos mucho, ¿no? Me refiero, bueno, hablo con tocando ellos. En el buen sentido de la palabra, ¿no? Bien corregido. Joder. Pero tú que estás ahí, nunca han comentado de que un Estado como es el Estado español, que lleva desde el 78... retroalimentándose en el problema territorial. Es decir, tenemos sin resolver, o sea, hemos decidido en la Constitución hacer un Estado autonómico, consecuentemente hemos decidido descentralizar administrativamente, pero también políticamente el Estado, claro. Y seguimos dándole vueltas y vueltas y vueltas y no tenemos cerrado ese tema. Es decir, no sabemos lo de las... Por ejemplo, Ciudadanos, que había tenido bajo mi punto de vista, una buena iniciativa con el tema de las diputaciones provinciales, que no tienen finalidad ninguna, tienen finalidad en cuanto que están ayudando a los pequeños ayuntamientos, pero una vez que hay una comunidad autónoma, pues la diputación, o sea, pues eso... O escoges comunidades autónomas o diputaciones, pero ambas... Es de segundo España grado, no es de primero. Pero... Entonces, de verdad que nadie se centra, que no hay ese debate, decir, vamos a cerrar el problema territorial para discutir de los problemas reales de los ciudadanos y de las ciudades. Pero es que el problema territorial hay que sentarse y hablarlo entre todos. Y yo creo que efectivamente hay un problema territorial, pero no solamente con Cataluña, sino en el conjunto de España. No. El conjunto y luego, el tema de las comunidades autónomas, este debate, comunidades o diputaciones. España es un país que sí, que tiene, en fin, nacionalidades históricas, si le queremos llamar. Lo dice la Constitución. Lo dice la Constitución, nacionalidades históricas. No es lo mismo un gallego que un catalán, lo siento mucho. Y tenemos culturas, en fin, compartidas, grosso modo, pero diferentes. Y no es lo mismo un catalán, un gallego que un andaluz. No es lo mismo. O sea, España no tenemos un sentimiento nacional todos por igual. Bueno, hay mucha raíz cultural. Hay mucha raíz cultural y desde luego, claro que sí, un idioma propio, oficial, por cierto, en las comunidades autónomas, cooficiales en el conjunto de España, oficial en sus respectivas comunidades autónomas con idioma propio, claro, eso genera una unión cultural que no es comparable a las otras comunidades autónomas que no tienen idioma propio. Y eso es la realidad. Con lo cual, una comunidad autónoma, efectivamente, no es una comunidad... No se ha dividido así porque le ha dado la gana. Me refiero, tiene unos lazos... Algunas sí. Unos lazos... Bueno, en fin, pero eso viene ya históricamente. Sí, pero a día de hoy, como está dispuesto, ¿no? El Estado español. Bueno, pues en fin, claro que hay diferencias, incluso a nivel de nacionalidad. Hombre, compartimos todos, evidentemente, una base como españoles, una esencia... muy grande, pero a partir de ahí, claro que es diversa. Absolutamente diversa. Como lo hay en Estados Unidos también, por ejemplo. Pero, y como en Alemania y como en Francia. Fíjate, en Francia, se lo cargaron un poco son centralistas a más no poder en Francia, pero incluso hasta hay diferencias culturales en Francia también, que eso genera de hecho a veces problemas también por ese centralismo francés. Pero insisto, España lo que está claro es que es un país diverso. Y de verdad, no se puede meter en un mismo saco un catalán, que un gallego, que un andaluz, que un extremeño.
Eso Lo siento lo mucho, explica- no se puede meter en el mismo saco porque tenemos culturas en parte diferentes. Entonces, a partir de ahí, España tendrá que avanzar teniendo en cuenta su diversidad en fin, y es positivo. Un país diverso con diferentes, en fin, estructuras sociales. Hombre, yo creo que está muy bien. Y hay que aprovechar, y es positivo. ¿Por qué buscar problemas en eso? Es positivo. Y esto lo ha entendido perfectamente incluso hasta el Partido Popular. El Partido Popular yo creo que a día de hoy es más federalista incluso Hombre, que hasta el propio Partido Socialista. Fraga Es decir, cuando Sánchez, llegó a Sánchez es muy Galicia, centralista. Ujú. Y como decíamos antes, fue de forma incorrecta contra una esencia del PSOE que se llama federalismo. Y está yendo de forma incorrecta contra él. Se está cargando una esencia del PSOE. O sea, el partido Socialista actualmente, a nivel al menos interno, es la centralista. estructura El la PP, destruyó. el PP a día de hoy es incluso hasta más descentralizado, o sea, hasta Federal. más federal efectivamente que el Partido Socialista. Yo creo que entiende mucho mejor el concepto de diversidad y comunidades autónomas Feijóo, por su condición también de presidente de la Xunta de Galicia, que no Sánchez. O sea, Sánchez viene al final de Madrid. Y lo siento, desde Madrid aquí tiene una visión centralista. O sea, Eso lo decías tú mucho. claro, Yo- y eso es así. Y no estoy criticando a los madrileños ni mucho más. No, Yo no, vivo en no. Madrid y estoy encantado de vivir en Madrid. Bueno, estoy entre Madrid y Galicia, ¿no? Galicia, la comunidad autónoma en donde nací. Evidentemente, mis raíces son gallegas profundamente. Pero, en fin, ahora por temas de trabajo vivo aquí en Madrid. Estoy encantado de vivir en Madrid. Pero tienen una visión excesivamente centralista del asunto. Pero eso lo explicó muy bien una Claro. persona que deberían leerla más, ¿no? Una persona de derechas que se llamaba Herrero de Miñón. Herrero de Miñón tiene un libro que se llama Territorios Históricos, donde explica perfectamente, y aparte un padre de la Constitución, es decir, cuando hace la Constitución lo entiende, como lo entendió Fraga cuando llegó a Galicia. La primera frase que dijo Fraga y Ibarne cuando llegó a Galicia es galego como ti, gallego Claro. como tú. Pero no eso solo, sino Aznar le discutió el principio de subsidiariedad. Es decir, cuando le dijo aquello, presidente, lo que haga yo no lo haga usted, lo que haga Claro. usted no lo haga yo. Claro, entonces yo digo, o cerramos ese debate territorial y cuando en el Parlamento discutimos de los problemas reales que tiene la gente, o estamos perdiendo el tiempo y el tiempo lo están aprovechando otros, y en los otros me refiero, pues como en Alemania, en Francia y en otros países, me refiero a sectores ultras de un lado y de otro, porque los hay en los dos lados, y le están comiendo el terreno. Entonces España yo creo que tiene que cerrar el tema territorial. Mira, yo entiendo que en su momento, en la época de la transición, nos intentara cerrar porque era un tiempo muy convulso, con Bueno, mucha la lógica de tensión. Felipe González fue complicada. Fue muy cuando- complejo cuando el se periodo dio. constituyente, en fin, yo entiendo que se haya buscado un invento que no existe en otros países del mundo, como se llaman comunidades autónomas, que no es ni un Estado federal ni un Estado centralista, es algo Sí, raro. un intermedio con Alemania. Estamos se un tuvo intermedio mucho con la Alemania, Constitución alemana, pero eso no es, se llegó es un invento español. Sí. Es un invento español. O sea, no existe en otro país del mundo este concepto de comunidad autónoma. No existe. O un país o es federal o es centralista, no hay más. No hay más. Entonces, España tiene algo raro. Semifederal. Algo, bueno, cuasi federal, que llaman los politólogos. Bueno, Cuasifederal. pero me refiero, algo raro. Ujú. Y yo creo que hay una rareza en España que hay que solventar cuanto antes. Y la única forma de solventar esa rareza que sí existe en España es, como digo, sentándose todos. Y yo creo que, evidentemente, tal y como está construido el Estado español y viendo, como decíamos antes, la diversidad, el avance natural y lógico de España es hacia un Estado federal, no cuasi federal, federal, sacando la palabra cuasi. Eso yo creo que es como debe avanzar España. Y a Lo partir que- de ahí, efectivamente, Lo que nos pasa es que ahorrarían tú muchos que problemas estás, territoriales. Tú que estás todos los días, repito, en el Congreso, o casi todos, ¿no? ¿Tú crees que hay ambiente, ese ambiente que por lo menos percibimos los ciudadanos, Mira, de crispación? Yo siempre cuento lo mismo. Antes el Congreso era más, entendedme bien la palabra, más show que otra cosa. Estaban en el hemiciclo, ahí Discutían y tal, pero luego salían y tú te encontrabas en la cafetería a uno con el otro hablando de partidos diametralmente opuestos por los pasillos Eso y es había, lo normal y en había, una bu- había democracia. buen rollo. A día de hoy se ha perdido prácticamente en su totalidad eso. Prácticamente. Hay un ambiente cordial, hola de adiós y ahí se acabó el asunto. Y sí lo hay, Y sí ¿eh? lo hay. A día de hoy hay muchos, y no quiero poner ejemplos concretos, pero me refiero, hay políticos que están todo el día ahí tirándose los trastos, digamos, a nivel público y luego en privado tiene mal rollo personal.
Sí, sí. O sea, eso no se veía antes. O sea, la crispación antes no era así. Antes había crispación en lo público, en el debate público, como es lógico, pues estás en el debate público, pues siempre hay defiendes crispación, tus ideas, defiendes Es tus como una ideas con persona que crea vehemencia. contenido. Hay vehemencia. Tiene que exagerar a a veces día de hoy, expresiones y- a día de hoy ya no hay vehemencia, que también hay mal rollo. Entonces, con mal rollo, pues efectivamente es muy complejo Incluso negociar entre partidos de la misma- y hacer de una política. ideología Bueno, parecida, ¿eh? como decía Churchill, detrás están mis enemigos, enfrente mis adversarios. Detrás se referían a los de su propio partido político. Ese es el cuerpo a tierra que vienen los... Exacto, pero bueno, pero eso lleva siendo así toda la vida. Pero me refiero, que a día de hoy no es que haya vehemencia, hay mal rollo. Y a mí eso me parece muy peligroso por la democracia. O sea, no puede ocurrir que los políticos no se hablen a nivel personal Pero entre sí. ahora desde fuera, un segundo, desde fuera, desde fuera, percibimos que también ahora está aconteciendo eso a nivel periodístico, es decir, hay unas confrontaciones ahí también. Voy metiendo ahí. los periodistas, Vamos a ¿no? tocarlo ahora, Últimamente. pero un segundito que quería comentar una cosa desde hace tiempo ya. Me ha salvado tu hijo, Eh, ¿verdad? no, te voy a meter luego en un jaleo por ahí, pero no muy grande. Pero quería comentar el tema de la financiación singular, que a mí me parece muy grave lo que se ha hecho con Cataluña, pero no porque se le haya permitido a Cataluña administrar sus propios presupuestos, Bueno, veremos cómo acaba, ¿eh? sino... Que todavía no saben ni cómo hacerlo. No, pero esa es la a realidad, mí que me ya parece el algo muy grave. Exacto. Claro, bueno, Y pero pero todavía no saben porque aquí hay un problema y es cómo se recauda el dinero, al menos en etapas iniciales. Esto no es tan sencillo como ir al Congreso. ¡Hala! No, desde luego, tiene que haber una transición. Y tendrá que ser primero Hacienda Nacional, con una cuenta aparte que recaude y luego se lo pase a Cataluña para que luego posteriormente sea Cataluña la que directamente vaya a recaudar. Bueno, la En fin, seguridad social ya no está es- descentralizada, ¿no? Sí, pero bueno, Por- tienen que hacer una cuenta aparte y diferenciar bien tal. O sea, es muy complejo a nivel El técnico y a encaje nivel... Pero para mí, y a nivel- para mí lo grave Claro, encaje de... legal y menos sin cambiar nada. Porque no tiene nada que ver, hablando de financiación, no tiene nada que ver el cupo vasco, el cupo Que eso es navarro. otra vergüenza, que lo tengan no, blindado vergüenza no, exclusivamente. Es una cuestión Pero a mí me parece un privilegio no, Bueno, ya, pero esto innecesario. viene de los No, fueros bueno, en su eso- momento, Sí, sí, bueno, del año ya de la Ya, viene de la que, guerra- de la viene de que guerra de la- apoyaron al rey y entonces le dieron privilegios. Claro. Pero a mí me parece Bueno, tremendamente pero injusto. eso- O sea, eso a mí no me claro, parece normal son cuestiones que se históricas. traten Eso, si se quiere cambiar, comunidades hay que cambiar dentro la del... Constitución. Y es un tema distinto. La Constitución tiene unos cauces para cambiarla y punto. O sea, ese te puedes estar de acuerdo o no estar de acuerdo, defenderlo o no defenderlo, pero no tiene nada que ver con lo que es la financiación autonómica, el principio de solidaridad y después determinadas cosas que están sin conceptuar, es decir, los empadronamientos, es decir, una persona que cobra su pensión porque ha estado trabajando en Cataluña pero está empadronada pues en Monforte de Lemos, ¿verdad? ¿Cómo hacemos el encaje? Yo todavía el O encaje las legal empresas. no lo sabemos, desde luego tienen que hacer un encaje legal, entiendo que se va a cambiar la LOFCA, ¿no? La Ley Orgánica de Financiación Autonómica, de Pero las es por comunidades ley autónomas, orgánica, y la ley orgánica hay que votarla en el Parlamento con mayoría cualificada. O sea que... Entonces, en fin, veremos cómo hacen, pero sencillo no va a ser, desde luego un encaje legal tendrán que encontrarle, cosa que de momento no hay. Yo entiendo que está en la Constitución el tema de lo vasco, entiendo que ahora se ha hecho con Cataluña, más bien por presiones, bueno, por intereses políticos, pero a mí lo que realmente me parece grave es que se trate con cierto privilegio o con gran privilegio a comunidades autónomas por derechos históricos o por tal. A mí lo Bueno, que me eso parece viene- grave viene de lo la de historia, Cataluña me refiero, eso es sí, que no sé, no, a mí lo que me parece grave es que pueda haber comunidades que recauden sus propios impuestos y le paguen, por así decirlo, un fee al Estado, una cuota al Estado, y luego haya comunidades que no tengan la misma capacidad. Pero es lo que digo, a ver, hay diferentes cuestiones en España que hay que solucionar. O sea, España tiene cosas raras. Ujú. Cosas, lo que hablábamos antes, disculpadme la palabra coloquial, pero tiene cosas raras. La comunidad autónoma es una cosa rara. Que tenga efectivamente una comunidad autónoma, un fuero y tal, es una cosa rara. Entonces, yo creo casi sinceramente, única que todas, en el que todas mundo. las comunidades autónomas tendrían que ser como País Vasco y como Navarra. Ujú. Yo creo que es la evolución natural de España. No, si yo Es no- decir, yo no lo critico para erradicarlo, yo lo critico para yo creo que está bien. expandirlo. Claro, yo creo que está perfectamente y España tiene que evolucionar hacia eso en su conjunto, es decir, asentar las bases, efectivamente, que esa solidaridad habrá que verla exactamente para que el Estado pueda seguir funcionando,
pero hombre, descentralizar lo más posible los servicios, los recursos, que además, cuanto más pequeña es la unidad a administrar, más fácil es administrarlo. Esto al final es una cuestión también puramente liberal. Cuanto más pequeño sea lo que tú tienes que administrar, más fácil es administrarlo. No es lo mismo administrar una casa enorme que administrar un piso más pequeño. Se limpia más fácil. Yo, en mi estudio pequeño que vivo aquí en Madrid, lo limpio mucho más fácil que si viviera Hombre, claro. en una mansión. Evidentemente. Entonces, cuanto más pequeño, mejor se administra todo. Con lo cual, partiendo de ese concepto, pues yo creo que hay que descentralizar los servicios lo más posible a las comunidades autónomas, manteniendo pues la columna vertebral con el Estado en lo gordo, en lo importante, en lo más relevante me refiero, y a partir de ahí, pues que sean las comunidades autónomas las que tengan sus impuestos, administren sus impuestos y den efectivamente esa solidaridad una parte del conjunto. Incluso darle más autonomía a los ayuntamientos. Porque también hay un eso problema ya de infrafinanciación con los ayuntamientos, que al final son los que tienen más luego ya cada comunidad autónoma tiene sus problemas también a nivel territorial. Nos está diciendo Europa continuamente que la financiación de las entidades locales, los ayuntamientos, que no está bien, no está bien hecha. Pero bueno, hubo un tiempo en que se hablaba muchísimo del acercar los servicios y acercar la política a los ciudadanos. Eso significa que la política de cercanía es el ayuntamiento. ¿Por qué? Porque primero el ciudadano a quien ve pues, por la calle es al concejal, es al alcalde y es al que le va a pedir explicaciones. Entonces los ayuntamientos han asumido competencias pues, de asuntos sociales, de muchas cosas que realmente no están financiados. Ahora, cuando están hablando de la vivienda, por ejemplo, el aprovechamiento urbanístico del 10% que hacían los ayuntamientos, no lo luego que hay ayuntamientos con muy poca población que tienen que generar esas mancomunidades, me refiero a nivel el nivel local es todavía otro debate a mayores. Yo creo que primero tiene que venir el nivel territorial, el nivel autonómico, y aparte de ahí ya luego los locales, que insisto, yo creo que hay muchos ayuntamientos se podrán unir entre sí y evolucionar hacia el concepto de mancomunidad, que parece ahora que se está perdiendo. Bueno, pues habrá que hacer muchas más mancomunidades, es decir, cooperación entre diferentes ayuntamientos, y a partir de ahí pues hacer unidades administrativas locales un poco más grandes, porque desde luego si no es muy complejo a día de hoy con todo el tema rural. Vamos a hacerte una pregunta que la sacaba antes mi señor padre. Vamos, va a ser muy escueto. No tengas mucho miedo y puedes decir absolutamente lo que quieras. O no decirlo. O no decirlo, puedes pasar palabra de la pregunta Yo nunca si quieres. Palabra. Hay que enfrentarse a todos los retos. Pero, siempre. ¿qué opinas de lo que ha pasado con Vito Quiles en el Congreso? Hombre, yo opino que o con ese tipo de periodistas o agitadores. Pensaba que era difícil la pregunta. Esta es fácil. A ver, yo, evidentemente, una persona, y eso está grabado, una persona que dice, me refiero a Vito Quiles, que dice, a mí lo que salga de la derecha, lo vino a decir así, a mí lo que salga de PP y de Vox, me da igual, preguntándole pues si sale corrupción o lo que sea, a mí no me importa, algo así dijo, no son palabras que no lo iba a tratar. Pero que no lo iba a tratar. Eso no es un periodista. Pero vamos, bajo ningún concepto, un periodista te puede decir eso. Bajo ningún concepto. Pero luego hay muchos que actúan así también. Eso se llama activismo. Eso se llama activismo. Si sale un caso de corrupción de la derecha, se trata, se cuenta y se investiga. Si sale un caso de corrupción de la izquierda, se trata, se cuenta y se investiga. Eso es la función del periodista, controlar al poder político, al gobierno y al resto del poder político. ¿O qué? ¿O Vox no es un poder político? Sí, claro, Vox no es poder entonces político. hay muchos periodistas... Solamente es poder político el gobierno, el poder ejecutivo. No, claro que no. También forma parte del poder político los partidos políticos. Con lo cual hay que investigar, controlar todo. Eso es la función del periodista. Segundo, eso punto número uno. A nivel de objetivos no es periodista. A nivel de formas tampoco es periodista. Un periodista jamás te va a ir detrás de una persona metros delante, digamos, corriendo detrás de la persona con un micrófono. Una persona está en su derecho de responder si quiere o si no quiere. Un político está en su derecho de responder si quiere o si no quiere. No le puede obligar nadie a responder a una persona. Y menos persiguiéndolo durante metros. Eso no es un periodismo. Y tercero, las formas dentro del Congreso. Mira, el Congreso no lo inventó Vito Quiles. O sea, el Congreso ya funcionando ya 40 años de democracia. Y siempre funcionó igual. A mí que venga ahora un grupo de personas que se hacen pasar por periodistas y que se crean más inteligentes que el resto y que se pasen las normas formales e informales, que también son normas, Las informales también son normas, aunque no esté dispuesta en un reglamento, sí, pero si lleva toda la vida funcionando así, y funcionando así me refiero que son los jefes de prensa los que vienen dando la palabra a los diferentes periodistas para efectivamente organizar unas ruedas de prensa, pues así ya ha funcionado toda la vida. Y así también, por cierto, lo hace Vox. Vox también da, digamos, Rosa Cuervas, la jefa de prensa de Vox, la que va dando la palabra a los periodistas en las ruedas de prensa. Con lo cual, hombre, en fin, no queramos ser más papistas que el Papa. O sea, insisto, entonces que vengan aquí un grupo de personas que se crean más inteligentes que el resto y que se pasen las normas formales e informales, volar con el triunfo,
Pues efectivamente eso no es periodismo. Eso se llama otra cosa, se llama activismo, se llama ser influencers, lo que quieran. Oye, y es muy legítimo, ¿eh? Ser activista y ser influencer. Yo no lo soy, no quiero ni me gusta, pero es muy legítimo ser activista e influencer. Ahora bien, no te hagas pasar por periodista. Y ser periodista no significa tener simplemente una carrera, o sea, tener, digamos, no, pero insisto, pero al margen de eso, hay personas que tienen una carrera y que nunca han ejercido como tal en esa profesión. O sea, la profesión, además de la carrera, también te exige, digamos, trabajar en ella. Un código ético, un código deontológico, en fin. Y te exige eso, estar en el día a día de la profesión, y eso te convierte en parte de la profesión. O sea, lo que no puede ser es un grupo de personas que se hacen pasar por periodistas y que no cumplen nada del código ético deontológico. A mí que me venga un tío y me diga, no, es que a mí no, el PP, que supuestamente dice que soy periodista, que me diga, no, es que la corrupción del PP y de Vox, a mí no me importa. Hombre, por favor. Creo que había dicho que no lo iba a tocar nunca o no sé si palabras textuales, se puede sí. recuperar el vídeo, lo puedes poner aquí y tal. Pero vamos, lo vino a decir prácticamente así. ¿Tú entiendes que lo habrás visto? Sí. Hombre, eso, en fin, eso es otra cosa menos periodismo. Insisto, que es muy legítimo que esta gente sean influencers y activistas y lo que se quiera, pero que no se hagan pasar por periodistas y que no traten, en fin, de ponerme en la misma línea a un periodista que trabaja en medios convencionales, que saque información exclusivas, que hace crónicas parlamentarias, en fin. Una persona que no hace eso. No es lo mismo, lo siento mucho. Y en España y en el resto del mundo es muy legítimo ser youtuber, tiktoker, influencer, activista, lo que se quiera. Pero siempre, en fin, no haciéndose pasar por otra persona que no es, o por otra profesión que no se es. Hombre, la línea ahí está un poco fina y bajo... Igual que cumplan las tres, hay pocos. Hay muy pocos. Bueno. Pero que cumplan individualmente alguna, por ejemplo, una línea editorial muy marcada o casi exclusiva, perseguir a aquí gente... no es una cuestión ideológica. Aquí esto no es una cuestión ideológica. El cambio del reglamento del Congreso no es una cuestión ideológica. Toda la vida en el Congreso ha habido medios de derechas, de izquierdas y medio pensionistas. Toda la vida. No es una cuestión ideológica. Es una cuestión de formas. O sea, no se quiere cambiar el reglamento, tal. O sea, además el reglamento, la gente está equivocada. El reglamento no es que se apruebe el reglamento y mañana estén fuera. El reglamento lo que se estipula es una serie de sanciones cuando se incumplen las normas de convivencia y de conducta en el Congreso. Entonces, insisto, se aprueba y no se le va a expulsar, ¿eh? Pasarán meses seguramente. ¿No está expulsado aún del Congreso? No, claro que no. Y cuando primero se tendrá que aprobar el cambio de reglamento. Pensé que ya se había aprobado el cambio de reglamento. No, se aprobó la toma en consideración. Pero me refiero, primero cambiar eso. Y segundo, entiendo que no cambiarán sus formas ni su conducta, con lo cual incurrirán en diferentes sanciones y creo que es la tercera o la cuarta o lo que sea, pues se puede proceder a la expulsión de la persona acreditada en cuestión. Pero me refiero, es que la gente también, no, es que es para echar a Vito Quiles, no. Es para regular la conducta de los periodistas en el Congreso. Conducta, no ideología, no línea editorial, no preguntas, conducta, que son cosas diferentes. Entonces, y a partir de ahí, pues si van en contra de las normas formales e informales del Congreso, se le van imponiendo sanciones y cuando incurran en una grave o un conjunto de menores, pues se le puede proceder a su expulsión. Eso es así. Como en cualquier lado. Y lo veo perfectamente. Yo creo que ahí hay cosas que hay que sentarse un poco, ¿no? y hablarlas con calma, ¿no? Es decir, vamos a ver, tú no puedes pretender insultar a una persona y que después a ti no te insulte. Claro. Si tú insultas a alguien, tienes que estar Perdona, y con campañas de odio, ¿eh? Que a mí esta gente, mira, sin ir más lejos, hace un año... Pienso que tú tuviste problemas hace con un mes y medio, Vito Quiles. y con el Bertrán Endongo. Hace un mes y medio, aparte es que son manipuladores hasta decir basta. Es decir, hace un mes y medio, 2 meses, claro, como cualquier otro periodista, estábamos en el pasillo del Congreso y yo le hago una pregunta a Patxi López, al portavoz del PSOE en el Congreso. Bueno, le hago una pregunta y tal. Y yo, efectivamente, lo estáis viendo ahora mismo, yo cuando alguien me está respondiendo, contestando, pues tiendo a interactuar, porque no soy un mueble. Soy una persona, tengo carne y hueso y tengo cerebro. Entonces tiendo a interactuar. Entonces si me están contestando, pues o mueve la cabeza o hago algún tipo de gesticulación para mostrar esa interacción con la persona. Bueno, pues yo hago una pregunta a Patxi López. Patxi López además tiende siempre a ver, a la hora de responder, a ver al periodista que le hace la pregunta en cuestión. No se pone a ver para la cámara, se pone muchas veces al periodista. Entonces, claro, pues yo efectivamente voy interactuando con Patxi López a la medida que me va respondiendo a mi pregunta que yo le he hecho. Bueno, pues el Bertrán Endongo, el supuesto periodista también, Bertrán Endongo, premio Pulitzer, lo que ha hecho es cambiar, lo digo con ironía, evidentemente, que la ironía en televisión no se entiende, la radio tampoco, en ninguna parte ahora ya. Pero vamos, corta la pregunta que yo le hago, descontextualizando el vídeo, y solamente deja la respuesta y yo haciendo así.
Entonces me pone un círculo en grande, mi cara, un círculo ahí enorme, pone en comillas simple periodista, como haciendo referencia como que soy un palmero, lo pone en sus redes sociales, se vuelve viral, estoy 2-3 días recibiendo amenazas e insultos. También por la calle, por cierto, porque ahora, o sea, esto nunca me había pasado. Ahora por la calle me insultan, me han llamado gilipollas muchas veces y ¿Sí? más cosas, sí, desde luego. Pero insisto, en redes sociales, 3 días después de que me pusiera en un círculo ahí grande mi cara, como si fuera para, en fin, objetivos. Después me puedes pasar eso Claro, por sí, claro. privado. Desde luego. Es muy grave, Y en fin, 3 días de amenazas, de insultos en redes sociales y por la calle. Pero eso O sea, no es eso no es periodismo. periodismo, No, eso se no, llama no. acosar. No, y aparte, Acosar. Y así de claro. aparte, Y si quiere, si me está viendo, que me denuncie. Aparte- Encantado que me denuncie. aparte- Porque le estoy llamando acosador. ¿Sabes lo que pasa, Hugo? Que aparte, cuando tú manipulas una entrevista y sacas solo lo que... Yo te hablo como de la parte jurídica, es decir, cuando tú llevas una prueba y la manipulas, Claro. eso no es... O sea, eso no es ser Bueno, periodista, pues es premios, decir, premios Pulitzer son Bertrand eso Endon, es Novito, otra premios, cosa. premios Pulitzer para mucha gente, hombre, Esto por que son favor. los de hazte oír. Hombre, ¿eh? Son los de hazte oír, ¿Lo qué? los premios esos. No, el premio Ah, es una Pulitzer- forma de... El premio premio Pulitzer Pulitzer es es una un forma de premio... decir que... Claro que sí. Vale. Claro. No, es que a Vito Quiles, por ejemplo, le dieron un premio de periodista... Bueno, yo te Hace yo poco, distinguiría- hazte oír, se lo dio. Fíjate, Claro, hasta pues- distingo entre... Pues entre pues uno digo y una otro, cosa, menos porque- mal que a mí no me lo da Aztoir, no querría un premio de Aztoir, sinceramente lo digo. Porque, O sea, que se ahorren, por favor. Aztoir, si me estás viendo, mejor ahórrate el premio, que no, de verdad, no tengo muchas ganas yo. O sea, pero ni Aztoir ni de ninguna asociación, me Pero refiero. sé- O sea, hay premios oficiales del periodismo. El Carandel, el Pulitzer que estamos hablando, o sea, hay premios ya oficiales rigurosos que llevan toda la vida, en fin, encima de la mesa y que te dan estatus y prestigio a nivel periodístico. Pero, hombre, pero de eso ya, que la asociación de turno te dé un premio, pues no quiero ni de Aztoir ni de ninguna asociación de turno, de verdad, que se ahorren las asociaciones de turno, por favor, sé que no va a tener un premio, pero que se ahorren, por favor, el día de mañana darle un premio, porque creo que eso al final repercute en el periodista y que no lo toca prestigio, pero, sinceramente así lo digo. Lo que es defender la libertad de expresión, ¿no? Y defender que, bueno, pues el trabajo de cualquier persona, se llame Víctor Quiles, Ngongo o Hugo Pereira, eso es una cosa. Defender que tengan derechos y que Pero tengan... nadie está yendo en contra de Otra cosa es, pues eso, que manipulen, que corten, pero de donde venga, a mí me da igual, cualquier medio, convencional, no convencional, pero todo lo que es manipular, intentar influir de una forma... Y no ser, es decir, la independencia, yo creo que el periodismo tiene que funcionar en base a una premisa, que es la independencia. Es muy difícil, porque al final hay que financiarse, es necesario tener publicidad, bueno, ese tipo de Hombre, de quien te paga no vas a hablar mal. Pero vamos, o vas a intentar no hablar mal, está claro. Vamos a ver, esto no es blanco-gris, hay grises. Me refiero, si en el caso de corrupción en la derecha, tú no puedes decir cómo, o sea, ahora que está el caso Montoro, bueno, pues habrá que hablar del caso Cerdán, por supuesto, de todo lo que afecta a Pedro Sánchez, que tiene una retahíla de casos de corrupción que, en fin, afectan al Partido Socialista, pues habrá que hablar, estamos hablando, se está investigando, está publicando información, pero también habrá que hablar del caso Montoro, que estás leyendo ahora mismo y que está en el foco mediático, ¿no? Que es una puñetera vergüenza que un exministro de Hacienda pues usara, digamos, su ámbito privado, ¿no? Para favorecer y para conseguir dinero, para conseguir... y para putear personas y espiar personas. Bueno, eso luego está el que Gürtel, perseguía a gente hasta de su partido, Gürtel, absolutamente. Esto es brutal. A Esperanza Aguirre, a Aznar los perseguía, o a mi compañero y amigo Federico Quevedo, periodista, que le hizo la puñetera vida imposible hasta el punto de que planteó, a BC también, hasta el punto de que planteó Federico Quevedo suicidarse. O sea, y esto lo cuenta él mismo, esto no lo estoy contando yo, lo contó él mismo. Es decir, por las presiones de Montoro, por las amenazas directas de Montoro y por la persecución de Montoro. Es una puñetera vergüenza o a Chicote. Es una puñetera vergüenza lo que hizo ese ministro de Hacienda. Es una puñetera vergüenza. Al margen ya de lo que concluyen las investigaciones. Pero ya lo que se sabe hasta ahora... yo no sé si es... O sea, yo no de soy los juez. casos más graves... Yo no soy juez, ¿verdad? Si se condena, si nota. Pero lo que se conoce hasta ahora es una puñetera vergüenza lo que hizo esa persona. Esa persona, también amparada, por cierto, por otros miembros, en fin, no me refiero a nivel de corrupción, sino me refiero a nivel de señalamiento y de persecución mediática, que han hecho otros miembros también del gabinete en su momento de Rajoy. Y esa es la realidad. Pues habrá que hablar de todo. Y eso es la función del periodista, controlar el poder político, al margen de las ideologías que pueda tener cada uno, que, insisto, esto no es una cuestión ideológica.
No es una cuestión ideológica. Toda la vida han convivido en España periodistas de derechas, de izquierdas y medio pensionistas y aquellos que como yo, en fin, vamos, pues no somos nada ideológicos. Pues ya está. Sí, sí. Estoy totalmente de acuerdo con eso. Es decir, el periodismo está haciendo una labor, siempre hizo una labor y habitualmente, al final casi siempre, cuando investigaba y decía algo y sacaba alguna información, desde Roldán al caso Naseiro, para poner cosas distintas, ¿no? Casi siempre al final pues iba un poco por delante de lo que los tribunales después iban resolviendo. Claro. Y el de problema hecho, muchas es que causas los tribunales son muy lentos, bueno, la justicia es muy y tú lo lenta, sabes, y muchas causas judiciales empiezan por investigaciones periodísticas. Sí. O sea, es que la investigación periodística es que yo creo que es una de las claves de cualquier Estado democrático. Que cuando se ataca de cualquier, hay a eso, muchísimas a mí me parece investigaciones gravísimo. periodísticas que bien empiezan directamente por investigaciones periodísticas o bien se fortalecen a través de investigaciones periodísticas. Mismamente, Eso se ha visto. el caso de Bárcenas, por ejemplo, pero muchos otros más. Pero entonces yo creo que es algo fundamental, pero que aquí no está en juego la libertad ideológica ni la libertad de prensa, aquí está en juego el respetar el código deontológico. Sí, pero ni más ni menos, e insisto, aquí han usado el poder derecha e izquierda en muchas ocasiones para en fin. ¿tú no crees que sería bueno? Porque claro, sobre todo lo están diciendo las encuestas, ¿no? En la juventud, en gente más joven. Vosotros sois jóvenes, pero en gente más joven... Tú también, Andrés. Yo Antón. un poco menos. Pero, bueno, no hace falta hacerle tanto. En gente más joven sí ha calado de que lo de por ejemplo, sobre todo Víctor Quiles, más que en Gongo, porque Gongo es una forma un poco... empeoró a Víctor Quiles, ¿no? Pero sí que ha calado un poco que si le están coaccionando su libertad. Y yo creo que ese es un debate y es un mensaje que tiene que dar la prensa, decir, no, aquí no estamos, nosotros queremos que... O sea, lo que no queremos es que se manipule y que tiene que guardar unas normas. Y perdonad el coloquialismo, pero tiene narices que se quejen de que le están acosando y que están yendo en contra de ellos aquellos que efectivamente acosan a través de redes sociales e incluso en persona a personas. Me refiero a Vito aquí, lo que estamos hablando antes, el caso de perseguir con un micrófono, el caso de acosar por redes sociales y poner ahí objetivos para que te vayan a insultar. Hombre, tiene bemoles lo que el te hicieron asunto, a ti... que sean estos los que, en fin, ahora se hayan puesto la bandera del respeto y de luchar por la no persecución. Hombre, por favor. También te digo que un poco, o sea, la gente no es tonta. También te digo que... Mándanos un mensaje positivo de la política. Espera un segundito, que quería... Lo positivo, iba a decir una cosa, mejor a callar. Digo, no, hombre, en fin, lo negativo, no iba a decir esto es una broma, por favor, que lo positivo nunca vende. Siempre la máxima del periodismo, la máxima del periodismo es que cuanto más negativo sea el asunto, en fin... Más morbo, más morbo da. La gente es así, la audiencia es así, le gusta el morbo. Pero bueno, no, las cosas positivas... Mira, hay cosas muy, muy positivas siempre y que ojalá se tratan más. Por ejemplo, yo creo que el avance contra el cáncer está avanzando muchísimo, yo creo que es fundamental eso y se cuenta muy poco. Veo muy pocas noticias a veces y lo digo como una autocrítica también como periodista, hay cosas muy positivas que la sociedad va avanzando a nivel tecnológico, a nivel de investigación, que es fundamental invertir a nivel de investigación y a nivel tecnológico para el avance de una sociedad. Y se habla poco y por desgracia esos temas tampoco son temas fundamentales, mainstream del día a día. Y eso ojalá debiera serlo también. Con Vito Quiles, te quería decir, sin compartir las formas de Vito Quiles, sin compartir su forma de actuar, no solo las formas que tiene de interactuar con la gente, sino su forma, para mí, el hecho de no ser crítico con los tuyos, ideológicamente hablando, es algo gravísimo. Bueno, es algo gravísimo y aparte ridículo. O sea, tú diciendo eso públicamente quedas mal. Aunque lo pienses, aunque seas así, cállatelo. Pero su negocio no es quedar bien, no es tener prestigio a nivel periodístico. Su negocio pero yo me es tener refiero visualizaciones y likes, y si para eso tienen que decir lo que sea, lo dirán, y si tienen que hacer lo que tengan que hacer, lo harán, porque su negocio no es... O sea, ¿yo de qué vivo? Yo como periodista, ¿de qué vivo? De publicar una noticia y que mañana no se me desmienta, porque si no quedo de tonto. Quedo de tonto y mi prestigio y la credibilidad se me va, por tanto, en fin, se me cae la credibilidad. Yo vivo de eso. Vivo de tener fuentes fiables
de contrastar la información y de publicarla o de contarla en los medios en los que esté. Vivo de eso, porque mañana sale que yo he dicho A y sale B, y entonces mi credibilidad, en fin, la gente no me querrá ni ver ni leer y dirá, pues vaya M. no Mariano, sino M. de mierda, digo, lo siento, de periodista. Claro, entonces, claro. Pero me refiero, es que, claro, la de M. fue muy buena, ¿eh? Es nuestra labor. Sí, y además yo sabía que habías tenido... Yo con lo tranquilo que soy me estoy explicando. Yo sabía que habías tenido problemas a nivel personal. Con Bertrand no lo sabía, pero con Vito Quiles sí. A mí me gustaría saber, porque seguramente esto lo has vivido tú, ¿qué empezó primero? Porque a mí las formas que tiene Vito Quiles de preguntar, de interrumpir, de autodarse la palabra, eso no pasa nunca, y además faltas al respeto, tanto a los compañeros periodistas como al político, como a cualquier persona que esté trabajando allí, y a la institución del Congreso también. Pero ¿qué es lo que pasó primero? El no responderle, porque muchas veces ya ni le responden, ni le dan la palabra, o el no... No, pero yo creo que los políticos deberían tener obligación... dentro del Congreso, a responder al mayor número de periodistas posibles dentro de un tiempo lógico. Pero Vito Quiles no es una persona diferente dentro del Congreso, me refiero. Lo que haga fuera del Congreso también le implica dentro del Congreso. Si va por la calle y ya ha hecho el tema de perseguir, de no sé qué, y de decir todo lo que estamos comentando, claro, cuando está en el Congreso, eso también queda. Entonces un político, en su opción está el no responder. Y si no le quiere responder a Vito Quiles, lo siento mucho. A mí tampoco me responden a veces otros políticos y me callo y me aguanto. O sea, ojalá que respondieran a todos, pero también entre una de las libertades que tiene un político, ya le juzgarán sus electores, por cierto. Pero entre una... Muchas veces juzgan poco. Bueno, ya, pero la democracia... Sí, por supuesto. Los periodistas no hacéis, y yo sería lo primero que hiciera. Yo si voy a una rueda de prensa es para preguntar. Si a una rueda de prensa donde no se hacen preguntas, no iría. Pero bueno, hay declaraciones institucionales a veces, es diferente, claro. Eso no es una rueda de prensa. A veces yo he visto también, en fin, por desconocimiento, pone declaración institucional a Moncloa, y efectivamente en una declaración institucional no hay preguntas. Y luego vemos, es que no se han aceptado preguntas. No, hombre, es una declaración institucional. Es diferente, son cosas distintas. Entonces la convocatoria ya de prensa ya va a una declaración institucional y eso implica que no hay preguntas. Exacto. Dicho lo cual, bueno, pues efectivamente, ¿no? Yo lo que creo es que en su político, en su libertad está el no responder. Y quien lo tiene que juzgar no es el periodista, ni tampoco mucho menos perseguirlo. Serán los electores. Dirán, oye, este político no quiere dar respuesta y no quiere hacer transparencia, no quiere dar transparencia en su labor. Y eso tendrán que juzgarlo también los electores. No es trabajo. Hombre, se podrá criticar en donde sea, pero no es trabajo de un periodista, evidentemente, sonsacarle persiguiendo la información o las declaraciones a un político. No, es trabajo de un periodista. Es trabajo de los electores luego decir, oye, pues este me parece transparente y un buen político, le voto o no. Eso es trabajo de los electores, estamos en una democracia. No es trabajo del periodista obligarle a responder, no es trabajo del periodista. El trabajo del periodista es preguntar, y si no quiere responder, haya el político en cuestión. Y esa contabilidad, esa rendición de cuentas, allá los electores como la valoren. Pero no es trabajo del periodista, no es trabajo obligar, perseguir detrás metros o con un micrófono. No es trabajo del periodista, no es trabajo, es preguntar. No me acuerdo qué programa, de La Sexta creo, ¿no? Pero bueno, a ver, aquí diferenciemos, eso también hay un mejunje. Una cosa es un programa enfocado al humor, que se permite... Pero era claro, porque ponen siempre el ejemplo. No, es que caiga quien caiga, hacía eso. Que caiga quien caiga era un programa de humor. Y entonces las claves son diferentes. De hecho, es más, en el Congreso, esto también es una cuestión que habrá que verlo en el futuro, pero en el Congreso no se pueden acreditar programas de humor. Estilo el intermedio, que oye, que tiene una parte además de información interesante el intermedio. ¿El intermedio es considerado de humor? Sí, claro, y no se puede, y tiene que estar fuera del Congreso. Sí, pues lo desconocía, claro, tanto que el intermedio como el... Los programas de humor no pueden acreditarse tal, pero las claves son diferentes. O sea, verías, está por muy ejemplo... bien un programa de humor, pero no podemos comparar la labor de un programa o de un medio de información como tal, de un programa de humor y que se cataloga así, no es por peyorativo, me refiero, se cataloga así y puede tener credibilidad, y puede dar noticias, esto no es un humor peyorativo, me refiero, porque hay programas que tienen clave de humor. Lo hacía cuando iba detrás de los reporteros, incluso nuestro amigo Pazos, el gallego, ¿no? Sí. Pero iba tan buen amigo mío, tan buen amigo que no sé quién es. Bueno, el amigo Pazos, en el buen sentido, ¿no?
y van detrás de ellos, pero bueno, pero era con respeto, con coña, le contestaban. Pero a ver, como hace el intermedio, por cierto, hace muy buena, o sea, a veces consigue buenas entrevistas y hace incluso hasta una buena labor de información con las entrevistas, pero siempre es un poco en clave un poco más de informal o de humor y está muy bien también, insisto, no es algo peyorativo. Yo veo el intermedio muchas veces y me encanta el programa, pero en fin, claro, no se puede decir, no, es que también lo hacía Caiga quien caiga. Pero hombre, no comparemos a aquel que va con intención de hacer periodismo de información como tal, a aquellos que son programas más en clave de humor, que está muy bien. Pero que, insisto, son más en clave de humor y los registros, por tanto, como es lógico y evidente y normal, son diferentes. Claro. ¿Quieres decir algo? ¿Algo más que añadir? Pues, Porque vamos a tener que ir dejando ya la entrevista dentro Pero de fue, poco. fue muy fácil. Pero bueno, Hombre, alguna pregunta así más compleja no. bueno, lo de Vito Killer sabía que ibas a tener Hombre, ahí pero mucho eso fue roce. sencilla, eso mucho fue mucho sencilla. roce. Ahí está. Sobre todo porque, Eso joder, te ha perjudicado a ti directa Bueno, a y mí, gravemente. mira, yo no quiero ser tampoco Ya el no foco. a otros, ¿no? Pero A mí, en fin, a Esther Palomera, a Ana Pardevera, que son compañeras de trabajo con las que coincido en muchas ocasiones, a tantos otros periodistas, de derechas y de izquierdas, ¿eh? Que eso no es una cuestión ideológica de línea de derechas o línea de izquierdas, no es una cuestión ideológica, es una cuestión de que aquí muchos han sufrido en fin, las formas y el acoso de estas personas. O sea, yo no quiero ser, vamos, ni el foco ni el mucho menos. Fui uno más de los muchos y muchas compañeros que han sufrido eso. Uno más, vamos. bueno, y te podemos hacer una pregunta ya en clave personal, ¿no? Y después te vamos a preguntar, para acabar, por algunas personas o algunos personajes políticos. Para Eso es que lo digas difícil. un sí o para que contestes con una palabra, ¿no? Pero, pero yo quería saber si realmente esta etapa que estás haciendo en estos momentos, ¿no? La estás disfrutando. A ver, me encanta mi trabajo. buena pregunta, ¿eh? Sí, sí, la verdad que sí, me está haciendo reflexionar y todo. Nunca lo había pensado yo mismo, ¿ves? Pero me refiero, mira, yo Muy siempre buena digo pregunta. que tengo la suerte de trabajar en lo que me gusta. Me encanta y además hay muchas ocasiones que no es ni me lo Lo paso que en grande. soñabas desde pequeño, ¿no? Me lo paso, bueno, en pequeño también quería ser policía, también tengo que decirlo. Policía de investigación. Iba a estudiar criminología también, eso era otra opción, ¿no? Estudiar Sí. criminología y ser parte de, o sea, y entrar en alguna unidad Criminólogo. ojalá de policía judicial de investigación, ¿no? Pero en También fin, está muy guay, que ¿eh? también está muy bien. Pero aparte de eso, bueno, pues otro de lo que soñaba, y como digo, desde que era muy pequeño me encantaba la comunicación y puedo trabajar lo que me gusta y para mí no es trabajo. Hombre, hay días que estás más cansado y dices tú, bueno, que ganas de llegar a casa y ponerme en el sofá a ver una peli. O sea, desde luego, leer, lo que sea. Pero me refiero, disfruto. Ahora bien, es un trabajo muy estresante. Es un trabajo muy estresante que te requiere sigues muchas teniendo- Y sobre todo muchas con el horas nivel de polarización dedicación. política que ¿Sigues teniendo el hay. micro? ¿Eh? ¿Sigues teniendo Sí, el pues en micro? casa, en Galicia, en la casa de Galicia sí que lo conservo. Es un cubilete ahí blanco que tenía tal y un antiviento rojo. Aquí lo tenía yo. Yo usaba el micrófono este de SingStar, el típico programa, el juego este de la Play, que nunca jugué a cantar, porque soy muy malo cantando, pero usaba los micrófonos para ello. Bueno, le preguntamos ya por personajes políticos concretos, ¿no? Adelante. Bueno, vamos a empezar por España, un poquito así de forma. Pero ¿qué tengo que responder? ¿Qué queréis que escueta. responda? Brevemente, Palabra, no, Vale. ¿Qué te brevemente, parece? si quieres incluso en una palabra, Vale. puedes Y si no responder, quieres responder también. no también pasa puedes nada. pasarlo. Sí. Ya nos lo han hecho. Vale. Marta Lois. Marta Lois con Bukele pasó de Pero responder. era fácil, Marta Lois con Bukele, la respuesta era fácil. Bueno, Bueno, no porque- te creas, ¿eh? Ahí hay problema porque Hay un problema Bukele porque- es de izquierdas Claro, o tira es más que para la gente tiene un izquierda. concepto de Bukele. Tú Hombre. sabes que Bukele nació. A ver, por la seguridad el se alcalde acerca más. claro. Por el frente Sí, sí. Farabundo Martín de Liberación Claro, sí, Nacional. sí, absolutamente. Eso es de izquierda. Y después, por ejemplo, todo lo que es la política social de Bukele es una política muy, muy de izquierda, o sea, progresista. ¿Cuál es el problema de Bukele? El problema de Bukele, bajo mi punto de vista, es el tema de la seguridad, ¿no? Y ahí es los derechos humanos. Bueno, bien, sí, pero es cierto que El Salvador, si tú estás en un sitio donde Tenía montas un negocio tasas de y homicidios te de matan, países sí, en guerra pero civil. es De un país muy en guerra civil. complicado, Sí, muy sí, desde luego. complicado ese Y tema. que la dimensión al final de ciertos países, ¿no?, de Latinoamérica no se puede ser comparable a la de otros países. Entonces, Que morían sí, 100 y pico personas es un en un personaje fin de semana, ¿eh? En un muy- país de 5 muy millones. ¿eh? contradictorio. Bueno, vamos a ir Vamos a las personas. El primero, Pedro Sánchez. Muy inteligente, Ujú.
pero que le encanta el poder. Muy Que le encanta- enamorado del poder. que él no es capaz de levantarse el día de mañana y ver que no es presidente del gobierno. Y esto no es una cuestión, y no me estoy refiriendo, o sea, la gente cree, no, es que corrupto, tal. Yo creo que Sánchez, de verdad, o sea, no pongo la mano al fuego por un político, yo creo que Sánchez no es corrupto. A nivel personal. No es corrupto. Es raro que un presidente No sea a nivel personal corrupto, No ¿no? es, no es corrupto. Yo creo sinceramente que se la han colado en muchas ocasiones esta gente. Yo creo que su responsabilidad es clara, ¿no? Y es la de haber puesto en los puestos, valga la Sí, redundancia, eligiendo y vigilando. y luego, sobre todo, más que invigilando, que se dice, es que es una persona muy bunkerizada. Vigilando es una expresión complicada Sí, de mantener. ¿eh? es por Yo eso. te lo digo jurídicamente. Claro. porque si no, Sí, bueno, Por eso, pero pero vale, me refiero, sí. que yo no voy ahí, Pero voy tienes que pasar- a que está muy bunkerizado. Y eso es un error. Es un error de cualquier político. Tú no puedes ser ajeno a los inputs que te van llegando y conformar un equipo de palmeros. Esto lo explicaba hasta el príncipe, hasta el Nicolás contrapoder. Nicolás Maquiavelo decía, cuidado con los aduladores y lo que están todo el día palmeando. Cuidado. Que luego además son Entonces, los primeros cuando claro, hay algún claro. problema en darte la Entonces, espalda. a mí, yo si fuera líder, yo lo que no quiero es que me digan, oh, qué bien hablas, Hugo, qué guapo eres, qué bien lo haces, genial, y así todo el día. No, quiero que me digan las cosas que hago mal y que me estén dando esos inputs para yo poder solucionar las cosas. O sea, el bunkerizarse, y creo que es o el mayor error que comete Pedro Sánchez, y no de ahora, viene ya de hace tiempo. O sea, Sánchez es una persona que impone mucho. Me refiero, es el típico jefe con el que te piensas dos veces antes de hablar. A nivel de ministro, me refiero, y eso sí se sabe en la profesión periodística. Entonces yo creo que eso también le lleva, en fin, a que no le cuenten cosas. O a que no se entere de cosas que se tendría que enterar. Hombre, lo de Paco Salazar último, cuando iba a ser nombrado en el último comité federal del PSOE, en fin, se lo supiera, evidentemente no habría dispuesto Sánchez a Paco Salazar como un cargo importante en la nueva ejecutiva, evidentemente. Luego al final tuvo que dimitir por esas presuntas denuncias denuncias, o más que denuncias, ¿no? De esas presuntas informaciones, ¿no? De acoso laboral, sexual, lo que sea. Si lo supiera a ciencia cierta, eso No lo evidentemente ponía. no lo ponía. Como está, O sea, como no está es claro. gilipollas Si supiera tampoco. que Santos Cerdán es presuntamente el cabecilla del caso Coldo, No lo no lo pone. hubiera ratificado en el último comité Eso está federal claro. del PSOE de finales del año pasado. Aunque seas el No mayor hubiera- cabrón del Hombre, mundo, pero no vas a hacer por eso. razones Hombre. lógicas, me refiero. Entonces yo creo que Sánchez tiene una clara responsabilidad política a la hora de no haber Pero que se vigilado la han colado. y no haber... Pero yo creo que se la han colado. Y se la han colado más que nada porque él le gusta tanto, lo vive. Conforme yo vivo mi profesión, y es legítimo, pero es que yo considero que presidente del gobierno no es una profesión, es en Un fin, cargo un cargo puntual. que te ha llegado. Yo creo que Sánchez lo vive como su profesión. Y yo me encanta mi profesión también, y el día de mañana no me puedo despertar sin ser periodista. Y por esa vía lo puedo ya entender a Sánchez. Pero insisto, es que no es lo mismo comparable. ser periodista que ser presidente del gobierno. Claro. O sea, no es comparable. Y Sánchez creo que asume el ser presidente del gobierno como una profesión. Y ahí está el claro error de Sánchez, que le lleva a que le guste el foco público, que le lleva a que le guste, en fin, también, pues Es una muy buena vida, esa parte de, y es de mucha poder. gente que te Bueno, halaga. Claro. No sé yo. Y, a ver. bueno, Bueno, ahora mismo no creo que tenga A mí muy no buena me vida, ¿eh? gustaría, a mí no me gustaría No. a mí ser presidente del gobierno me parece ya. Si no vamos, está muy un estrés. polarizado, si tienes apoyo popular, Bueno, no ya, pero es que está... la vida, Ya, pero es difícil la vida conservarlo, es ¿no? inestable. Y Sí. tampoco De hecho- querría ser rey de España, no me gustaría. Y de hecho envejeció. Sí, sí, y- se le ha y notado. no eran solo Pero que le sigue todos gustando. los presidentes. Bueno, sigue. Sí, claro. Feijóo. Pues yo creo que es un muy buen gestor, pero que, en fin, le falta carisma por todas partes. Sí. Esa es la realidad. Y yo creo que un político, un candidato más bien político, Tiene que tener carisma. Tiene que Narices. tiene que saber gestionar. Yo creo que eso lo ha demostrado en la Xunta de Galicia, en los años con mayoría absoluta, lo ha demostrado que sabe gestionar. Que podrá gustar más o menos a las personas su ideología, en fin, que tampoco creo que tenga una ideología muy marcada. No, O de sea, hecho es bastante centrado, bueno, ¿eh? pero en Es- fin, centro y como cualquier, Sí, y como sí. cualquier político, pues según las necesidades de la comunicación política Se y del adapta un marketing poco el político del discurso y momento tal, y de las sí. semanas y de los meses, se va adaptando. Bien. Pero en Depende, fin, gestor yo creo que es indiscutible, tiene experiencia y desde luego eso también es fundamental para un partido político, pero no se puede obviar la parte del carisma. Yo creo que Feijóo tiene que hacer más esfuerzo a la hora de comunicar y de llegar a la gente y saber que ya no vive en el año 1990. La vicepresidenta. Que estamos en el- Yolanda Claro, Díaz. te iba a preguntar por Irene Montero, pero como compartes plato a veces con Pablo Iglesias, mejor te preguntamos por Yolanda Díaz. Bueno, como queráis. Pero me refiero- Para no ponerte a lo mejor en un estuvo bien, compromiso. ¿eh? No, pero no, Después te compensa. preguntamos por Irene Montero. En Bueno, a ver, privado. Yolanda No, Díaz, público. Yolanda Díaz, yo creo que su tiempo ha terminado. Yo creo que su tiempo ha terminado a nivel político, me refiero, claro. Es
su tiempo terminado porque creo que, en fin, ha tomado muy malas decisiones a lo largo de su trayectoria política. Y le están pasando factura, le están pasando factura. Creo que antes de hacer las cosas hay que pensarlas en la hoja de ruta y pensar al menos a medio plazo. Y creo que Yolanda Díaz fue mucho al momento sin tener en cuenta las consecuencias que podía tener sus actuaciones políticas, y creo que a día de hoy ha perdido muchísima credibilidad, muchísima. Y eso creo que una de las políticas mejor, al margen de ideología, mejor valoradas. En su momento ha perdido, y yo creo que ya terminó su tiempo político y espero que lo empiece a asumir porque desde luego va a El ser otro día hizo complejo. un discurso bastante bueno, ¿no? No le quedaba otra. El último, pero No le quedaba otra. fue aplaudido, ¿no? Y Abascal. No, bueno, le iba a preguntar antes por Ayuso, pero bueno, No, Ayuso, no, Abascal. seguimos el Parlamento. Bueno, como Abascal, queráis. entonces. Abascal. Ujú. Bueno, es una persona con la que no comparto absolutamente nada sus formas. Yo creo que Abascal ha cambiado. No era el Abascal del Partido Popular, no tiene nada que ver con el Abascal actualmente, que es un Abascal populista, un Abascal autoritario a nivel interno en el partido. No comparto ni sus formas, ni el 99,9% de lo que dice. Y yo, desde luego, vamos, no lo votaría a Vox jamás. Así de claro. Que de hecho eso es algo que nos comentaste en privado que querías decir, porque estabas un poquito hasta las... ¿Nunca has votado a Vox? ¿Nunca has votado al PP? A Vox jamás. A ver, yo en Y de hecho no yo votas ahora reconozco- mismo. Efectivamente, yo reconozco que las últimas elecciones, a ver, en fin, que tampoco tengo una trayectoria vital para decir, he podido votar en 50 elecciones, no. Pero me refiero, soy joven, a eso me refiero. Pero, en fin, reconozco, por supuesto, en la democracia hay que participar, hay que votar y demás, pero yo Bueno, también. no votar también es una forma de participar. Sí, bueno, es una forma de participar, pero bueno, yo no soy el tío Sobre que todo si dice lo haces con mejor no conciencia. votar, que hay por ahí mucho ahí de no votar. Abstencionista, En, digamos. en las elecciones lo mejor es votar, porque además cuanto más votos haya, más legitima el sistema. Ujú. Entonces, Desde luego. cuanto más votos haya y menos abstención haya, más legitima el sistema. Ahora bien, yo, en mi ámbito personal como periodista que soy, y además que ninguna opción como tal me representa completamente, ni mucho menos, pues digo, sobre todo fundamentalmente teniendo en cuenta también mi ámbito profesional y periodístico, no digo que los periodistas pueden no votar, puedan votar, no. ni faltaría más, pero yo me siento más cómodo pues no haciéndolo, aún reconociendo que cometo un error en no votar. Ujú. Ayuso. Hombre, yo creo que Ayuso, Ayuso, en fin, a veces lleva, para hacer una broma, a veces lleva comida, como ese tupper famoso que llevó el fin de semana cuando fui Sí, al al tal, hotel. a veces lleva un poco comida caducada, porque dice cada cosa, en fin, las formas y tal. Luego, a nivel de economía, por ejemplo, Madrid va como un tiro. Las cosas De lo como mejor de son. España, ¿eh? A nivel O económico. lo mejor de Sí, España. pero mira, yo me niego a separar la dimensión de gestión de un político de las formas. Ujú. O sea, yo creo que Ayuso, a nivel económico, gestiona correctamente Madrid y va como un tiro Madrid, indiscutible a nivel económico, pero hombre, yo creo que Ayuso es infumable a nivel político, a nivel de conexión política, en tantas cosas que dice y en tantas formas que tiene. Ha copiado en muchas ocasiones el discurso de Vox y le hace un flaco favor a Génova 13, por cierto, ¿eh? En Génova 13 me consta, en fin, que muchas cosas que hace Ayuso, o sea, les fastidia, ¿no? Lo siguiente, porque hace muchas cosas que no está ni tan siquiera hablada o acordada con la dirección nacional de un partido político. No se puede ser la protagonista y el foco en todo, y mucho menos usar, en fin, populismos en algunas ocasiones o incluso copiar el discurso de la extrema derecha en tantas otras. Yo creo que gestiona muy bien Madrid, Ayuso, las cosas como son. Yo vivo aquí en Madrid. A nivel económico, es el motor económico de España de hoy, cuando antes lo era Cataluña, a día de hoy lo es la Comunidad de Madrid. Es indiscutible que Madrid va muy bien a nivel Y ahora con económico. Madrid Nuevo Se podría Norte. mejorar, desde luego, los servicios públicos. Yo creo que hay cierto colapso en la sanidad. Bueno, en eso en toda España las también, listas de ¿eh? espera. Bueno, pero Madrid también, estamos hablando de Madrid. Madrid también Sí, sí, puede mejorar, por supuesto. desde luego, los servicios públicos. El tema de la sanidad, estoy de acuerdo incluso con Más Madrid, que siempre es la bandera de Más Madrid, que reivindica que hace falta más médicos y demás, pero yo creo que Madrid va como un tiro. Y eso es indiscutible. A Ayuso hay que reconocerle la labor que está haciendo su Por eso gobierno. tiene mayoría absoluta. Porque va como un tiro Madrid a nivel económico. Y eso es indiscutible. A partir de ahí, yo creo que hay formas, cosas que dice, y a nivel ideológico, que no comparto. Yo creo que Ayuso pasó de ser liberal a ser conservadora. Y de verdad, yo creo que ha habido un endurecimiento brutal del discurso, incluso hasta a nivel ideológico de Ayuso. Una cosa es ser liberal, otra cosa es ser conservadora. Yo creo que Ayuso empezó siendo liberal y ahora está a nivel ideológico, participando del conservadurismo, o al menos de las formas del conservadurismo. Yo creo que está cometiendo un error
o no, porque a nivel político ha fagocitado a Vox. Pero claro, yo soy una persona... En Madrid, sí. Yo sí, claro, pero eso también es una estrategia política. El fagocitar a Vox también es un objetivo que ha conseguido Ayuso. Pero para fagocitar a Vox te tienes que convertir o tienes que Acercarte copiar... a ellos. No, acercarte no, copiar. Mira, esa es la diferencia. Feijóo a veces acerca a los votantes de Vox y eso le da votos a Vox, porque tú intentando acercarte, blanqueando, como se dice coloquialmente, a Vox, le das votos a Vox, porque es la marca original. Pero, o sea, Feijóo no copia en tantas ocasiones los discursos de Vox, se acerca a Vox, que es diferente el concepto. Ayuso copió a Vox. Ayuso lo que dice en algunas ocasiones, lo que dice Vox, lo repite Donde Ayuso. sí marca una gran diferencia Claro. es en la inmigración con Sí, Vox. claro, por ejemplo, pero me refiero... Pero en otras cosas Pero sí. es que el problema del Partido Popular es que se acerca a Vox cuando sabe que Vox no da votos su acercamiento. Si quiere copiar a Vox, que tenga narices, el PP, y que se siente y diga, a partir de ahora somos fachas de verdad. O sea, También como en parte ha copiamos copiado el fachas de PSOE. verdad, Sí, discúlpame, en el sentido... pero en el sentido no peyorativo. Pero que copie, entonces si quiere copiar a Vox, que copie a Vox. Lo que no puede hacer el PP es acercarse a Vox, intentar ser bueno con Vox para encaramelar a sus votantes. No, No porque funciona. los votantes va a la marca original. Si tú blanqueas a un partido político, te va a ese partido político. ¿Qué ha hecho? Mira, Sánchez, ¿qué ha hecho? Lo ha hecho muy Ha bien hecho con eso. copió a Sumar en discurso muchas de cosas. Sumar, Sí. o discurso de Podemos. Y fagocitó a Podemos, Cuando- pero copió. Cuando llegó Pedro Copió. Sánchez al poder era Copió, bastante más pero centrado. Claro, pero no le funciona la estrategia de acercarse a Podemos. Eso del abrazo del oso con Pablo Iglesias y demás, no le funcionó. Lo que le funcionó fue copiar a Vox. Entonces el PP tiene dos opciones, a nivel nacional me refiero. O copiar a Vox con todas las consecuencias y se queda, por tanto, con el electorado de derecha solo y la gente más de centro se le va. O sea, con todas las consecuencias, y podría fagocitar a Vox copiando a Vox si quiere. O tiene la otra estrategia, que es la de ser un partido de centro, captar votante socialista moderado, descontento del PSOE, porque hay votante de centro-izquierda, socialdemócrata, Que vota al PP, que o que ha votado puede al PP, perfectamente, sí. que puede perfectamente votar a Feijóo. Y tiene un nicho, yo creo que enorme, Ahí. de voto pendular entre PSOE y Partido Popular, de centros de un lado y de centros del otro, y además esto como la campana de Gauss que se hace en ciencia política, la mayoría de los votantes están entre el 4 y el 5 a nivel ideológico, en escala En el ideológica, centro. centro-izquierda, centro-derecha. Democracia Hay muy cristiana, pocos, socialdemocracia. hay muy pocos de extrema derecha y muy pocos de extrema izquierda. Realmente con lo cual, no hay tanta insisto, gente, ¿eh? Claro, pero insisto, el Partido Popular lo que no puede hacer es acercarse, hacer guiños. ¿Qué es eso de hacer guiños? Como el otro día Ahí Pedro en el Sánchez Congreso... lo hizo. De hecho, Pedro Hombre, Sánchez le llamaban el pero es que al liberal final- del PSOE. pero ¿sabes? bueno, pero al insisto, principio. claro, pero insisto, y además tiene que tener en cuenta, Feijóo, que es que hace guiños a Vox. Pactar con Vox está mal visto, lo siento mucho, porque es la extrema derecha en España. Y dice cosas que, en fin, que están incluso hasta en el limbo de lo legal y de lo ilegal. Pero me refiero, o sea, hacer guiños, si quiere Feijóo, que no creo que lo quiera, pero si quiere que copie a Vox y que haga como hizo Sánchez con Podemos y lo fagocite. Pero lo que no puede hacer es andar con abrazos del oso. Bueno. Los abrazos del oso dan votos a Vox. ¿Cuál crees Hugo. que ha sido el mejor y el peor? Que ya no tenemos mucho tiempo. Pero hemos yo quería comido. preguntarle por Pero, dos personas. No, un segundito. ¿Cuál crees que ha sido el mejor y el peor presidente de España? Así, un poquito... Bueno, pues voy a tirar lo clásico. Yo creo que, salvo la última etapa de gobierno, yo creo que Felipe González fue muy bueno. Pues, aparte de una época muy compleja, yo creo que puso las bases para modernizar España, salvando en todo el tema de los GAL y de las etapas muy oscuras, sobre todo al final del gobierno de Felipe González, que desde luego a ver las haylas, como decimos en No, que lo Galicia. de los GAL también es muy difícil, la situación de Bueno, luchar ya, contra pero, un grupo en fin, terrorista, pero sí, la solución no es crear un grupo terrorista desde luego, tampoco. desde luego. Entonces, con todas las sombras de su última etapa, yo creo que Felipe González puso las bases de lo que conocemos como España, con su estado del bienestar. ¿Y el peor? El peor, ¿O ahí está más competido? hombre, yo creo que ahí, en fin, todos tienen su parte mala. No podría ¿No crees decir- que hay uno en concreto que hayas sido con diferencia? A ver, yo creo que todos tienen sus sombras. Evidentemente, todos al final acaban teniendo sus casos de corrupción, por desgracia, todos acaban teniendo. El problema de la sus corrupción en sombras. España es que hoy se lo vamos a comentar a la diputada del PSOE Claro, en la entrevista. yo creo que es ¿Qué muy coño difícil. pasa con la corrupción en España? Claro, claro. Porque es Pero intrínseca porque nos han puesto casi. claro, o sea, bien, hay una moción de censura contra Rajoy por su corrupción, me parece muy bien, es una moción de censura, se gana, se echa tal, llega Sánchez al poder. Y desde entonces, ¿qué medidas se ha puesto encima de la mesa para impedir
que los casos de corrupción se vuelvan a suceder. Absolutamente ninguna. El Greco, el grupo de estados contra la corrupción, en el año 2019 puso una retahíla de medidas encima de la mesa, y quiero recordar que eran, entre una de ellas era, por ejemplo, el que hacer las agendas públicas obligatorias de los políticos, es decir, que digan públicamente cuándo se reúnen, dónde se reúnen y con quién se reúnen. Obligatoriamente. Es una forma de controlar final, las reuniones de los políticos. Y eso no se ha puesto en marcha. ¿Por qué tantas medidas no se han puesto en marcha? Desde que Sánchez es el presidente del gobierno, ¿eh? Pero Claro. al final a ver, yo creo que al final todo confluye en el mismo lugar. Qué filosófico eso. Claro, y es la financiación de los partidos políticos. Porque a lo mejor También otro melón. los partidos políticos tienen una dimensión, tienen unas estructuras Muy que costosas. están funcionando y que para funcionar eso no llegan las cuotas, no llega la financiación del Estado. Entonces, para esas campañas, y sobre todo después aparecen en las campañas de todo tipo, municipales, y aparece dinero y eso todo, y ahí sí que hay un problema. Grande de financiación. Yo creo que hay un problema a nivel de currículum de las personas que escoges y de nivel personal. Yo creo que aquí nadie Robin Hood y roba para el partido. En fin, cuando roban, cuando ejercen corrupción, Como también, mucho das la cuota, es la también, parte. claro, es también por un ámbito fundamentalmente personal de querer más De poder, de enriquecerte. enriquecerte o de lo que se quiera, ¿no? Pero hay una cuestión, yo creo que intrínseca de que, insisto, y faltan fundamentalmente, o sea, la condición de corrupto o de corruptor las hay. Porque Claro, ya está, y eso es antes. innegable que existe en España. ¿Por quién querías preguntar? Pero hay que poner encima de la mesa medidas legales para poder evitar eso, y eso es lo que falta en España fundamentalmente. Yo quería preguntarte yo creo que es la estrella del Parlamento, ¿no? Que es ¿Quién? Rufián. Hombre, Rufián, yo creo que es uno de los mejores oradores, al margen de lo que diga y de cómo lo diga y de ideológico. De su ideología. Yo creo que hay dos muy buenos oradores en el Congreso, y uno es Rufián, desde luego, y el otro es Patxi López. Patxi López también tiene muy buen discurso, es decir, y es capaz de hilar y de comunicar muy bien. Patxi López también creo que lo hace muy bien a nivel de orador, y Óscar Matute también lo hace muy bien a nivel de orador. Insisto, y al margen de ideologías y demás, como oradores, yo creo que esos son los tres mejores. Óscar Matute, Gabriel Rufián y Patxi López. Y después te quería preguntar, bueno, Aitor Esteban también era un buen. También, efectivamente, sí. ¿No? Bueno, pero ya no está en el Congreso. Pero yo te quería preguntar por Miriam Nogueras. Miriam Nogueras. Sí, porque ¿Por es una. A mí es una persona que me sorprende ¿Quién muchísimo. es Miriam Nogueras? porque- La portavoz de Junts en el Congreso. Ah, porque vale. su gesticulación, como gesticula, me parece muy, muy simpático. Mira, lo que te puedo decir es que a nivel de relación con periodistas y personal es una persona encantadora. O sea, Miriam Nogueras es una persona con la que da gusto de verdad, incluso a nivel de periodistas y demás. Intenta ayudar siempre en el trabajo periodístico. Yo creo que eso hay que agradecérselo, al margen, digamos, como digo, de ideologías y demás. Creo que es una persona. Buena persona. A la gente que pueda gustar más o menos lo que diga, ¿no? Pero yo creo que es una persona, insisto, que tiene buena relación con los periodistas, a nivel profesional, evidentemente, y que facilita el trabajo en la medida de las posibilidades, siempre con corrillos y otorgando información y demás. ¿Y qué opinas de Milei? Hombre, yo creo que Milei, en fin, yo creo que está haciendo a nivel económico en ciertos puntos, ¿no? Un buen trabajo, pero es un populista nato también. Es un populista nato, o sea, decir, la vida no es una empresa privada. Yo lo siento mucho, pero es que el Estado no es una empresa privada. Son dos cosas diferentes. Entonces, tú no puedes conceptualizar el Estado como una empresa privada. No es una empresa privada. Con lo cual, a partir de ahí, yo creo que incurre en populismos, aunque es innegable su capacidad económica y que está solventando a nivel económico. No, ha mejorado muchísimo. A nivel económico está mejorando Argentina, como es indiscutible. La inflación está bajando, como es lógico. La pobreza ha bajado. Mínimos, la pobreza, en fin, hay muchos conceptos, muchos indicadores económicos que están mejorando, ¿no? Pero luego que es un populista nato, y luego que a nivel ideológico pues puede llegar a tener diferencias, tengo diferencias con Milei, pero luego que, insisto, un Estado no es una empresa privada, y esto le pasa a muchos anarcocapitalistas, que confunden el Estado con una empresa privada o quieren convertir al Estado en una empresa privada. No es una empresa privada. Entonces, a partir de ahí habrá que ver, en fin, las diferencias que tiene con respecto a una empresa privada, intentar, eso sí, si quiere alguna fórmula de lo privado, pues indexarla, digamos, en el Estado, pero nunca ver al Estado con una empresa privada, y intentar verlo o venderlo así se llama populismo. ¿Bukele? Bueno, pues yo creo que es lo que hablábamos antes. Es una persona que, en fin, que tiene a veces muchos tics autoritarios,
a nivel de eso, de querer ser reelegido y del poder. Yo creo que le encanta el poder, tiene tics autoritarios. A nivel de seguridad, yo creo que en El Salvador sí que hacía falta, ¿no? Pues un poco de cambio y endurecimiento, ¿no? Para reducir la inseguridad, pero insisto, luego tiene muchos tics autoritarios que da un poco de miedo. Yo creo que podemos ir, si quieres preguntarle tú alguno más, No, no. pero yo creo que podemos ir dejando... Si quiere una opinión de qué va a pasar en Galicia. Hombre, yo creo que Alfonso Rueda se ha consolidado en el poder. Creo que es una persona al final que gusta, es una persona Hablas mucho de Galicia, como político. Bueno, pues está bien, es nuestra Sí, tierra. pero el es una tierra podcast es maravillosa. orientado Ya, a... bueno. También a Ya, también a Galicia, pero me refiero, yo creo que es una persona que se está consolidando, es una persona que también es muy buen gestor, se está viendo, ¿no? en Galicia, y a partir de ahí yo le auguro también mayorías absolutas como Feijóo en su momento. O sea, Claro, buenos el Partido gestores, Socialista- el y Partido- Galicia está tranquila, también la gente busca tranquilidad. En todo Yo creo que caso, parte- en todo caso lo va a comer el BNG, Claro. porque el PSOE en Ya, Galicia pero es está que muerto. El BNG es un partido que en sus estatutos está la independencia de Galicia. Me refiero. ¿Que en sus estatutos está o no está? Está. ¿Está? O sea, en su programa electoral, Ujú. si no recuerdo mal, está también buscar la independencia de Galicia. Con Bueno, Galicia- claro, ya lo tienen un Bueno, ya poquito- lo tienen ahí un poco tal, pero bueno, en Ana Pontón esencia. yo creo que es una buena. Bueno, sí, pero Ana Pontón también tiene, la UPG también tiene sus, en fin, personas que están en contra de. Yo soy de los liberales Claro. que quiere, Claro. que quiere independizar Galicia para independizar Couto Mixto de Galicia y que quiere independizar Cataluña para independizar el Val de Arán de Cataluña. Yo creo que hay mucha gente que quiere tranquilidad. Sí, desde luego. Y Alfonso Galicia es muy Rueda tranquila. Y la Alfonso Rueda se la está dando y yo por eso le auguro mayorías absolutas a Alfonso Rueda. Pues vamos a dejarlo por aquí. Espero que os haya gustado, que le deis un like, os suscribáis Exacto. y nada, Y nos que vemos me critiquéis en los en comentarios. la próxima. también. ¿Y qué? Me critiquéis en los comentarios. Ole, también, a que la eso vez. ya, O le alabéis también. No, yo me gustan más las críticas. Con las críticas siempre se aprende. ¿Sí? A mí lo que hablamos antes, esto de palmeros y alabar, yo no me gusta el rollo de tal. Prefiero las críticas y que me digáis, en esto está mal, en esto hay que mejorar, en todo lo que sea. Prefiero siempre las críticas, yo a mí Desde el respeto los siempre. Claro, Aunque bueno, yo no censuro, Los si uno quiere aplausos- insultar, para mí se retrata el solo ni en hace- comentarios, ni yo hace no... falta censurar a nadie. A mí los aplausos nunca, aparte de que soy vergonzoso, como ya se nota, vamos, a mí... Bueno, de vez en cuando también alguno también está bien, ¿eh? No... Bueno, a mí ya te digo, yo no me gustan los aplausos, me gustan más las críticas constructivas, evidentemente, para Sí. mejorar siempre. Pues nos vemos en la próxima. Muy bien, un placer, muchas gracias.